El siguiente vídeo es un compendio o un mix de algunas de las clases de Game Design que di en el primer bootcamp de creación de videojuegos en Unity en nuestra academia Stega Academy, donde vimos desde lo que son las mecánicas, diseño de niveles, diseño narrativo, entre otras muchas cosas. La segunda edición va a arrancar el próximo 10 de octubre y ya podéis inscribiros en nuestra página web stegacademy.es, así que si no lo habéis hecho ya, podéis hacerlo pinchando en el enlace que os dejaré en la descripción. No perdáis la oportunidad de hacerlo. Chao, chao, chao. Vale, ¿qué estaba comentando? Porque ya he perdido el hilo. Bueno, sí, estaba comentando lo que eran las mecánicas de juego, ¿no? Que al final estábamos diciendo que lo que hace es modificar el game state, ¿no? Que es un poco el estado del juego, es decir, las características, posición, todo aquello que está colocado en el juego y que forma parte del entorno del juego, si es modificado, pues se considera que forma parte de lo que es la mecánica del juego, porque al final tienes que interactuar con ello para poder modificarlo, ¿no? Al final eso es lo que hace a un videojuego ser un videojuego, porque si no hay interactividad, no hay juego. Si no, estaríamos hablando de otro tipo de medio. Pero al final lo que hace el videojuego es el hecho de poder, evidentemente, modificar precisamente ese game state. Y que cuando nosotros pulsemos un botón, con el simple hecho de pulsar un botón, ocurran cosas. Es decir, puede darse el caso, y pasa en muchos juegos, que además me da muchísima rabia porque hay gente que dice, no, pero es que Journey no es un juego, o es que un Walking Simulator no es un juego, porque al final es simplemente avanzar para adelante y ya está. O cualquier point and click en el que simplemente tienes que estar a lo mejor pulsando un botón, o juego en el que simplemente para avanzar, aunque sea una página, tienes que pulsar un botón. Si tú dejas tu ratón, tu teclado, tu gamepad, lo que estés utilizando en la mesa y no mueves, ¿avanza algo? ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Pues entonces un videojuego. Al final, lo que hace el videojuego, el hecho de que aunque sea pulsar un único botón, si ocurre algo, si cambia el estado del juego, ya es un videojuego. O sea, lo que no termino de entender es por qué tenemos que... Y eso también demuestra la juventud del medio, porque al principio también pasaba con el cine. Cuando se intentaba hacer algo diferente a lo que estábamos acostumbrados, la gente se echaba las manos a la cabeza en plan de ¿por qué me estáis haciendo algo tan diferente a lo que normalmente he disfrutado, ¿no? Lo mismo pasa con el videojuego bajo mi punto de vista. Conforme ha ido evolucionando, se han ido creando muchísimos géneros de todos los tipos, para todos los gustos y colores. Ha habido muchas voces discrepantes que siguen ancladas un poco en el pasado y que creen que al final el videojuego tiene que suponer siempre un reto, tiene que ser divertido, no te puede transmitir otro tipo de experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y es como si en otros medios, como puede ser la literatura, puede ser el cine, etcétera, etcétera, hay distintos medios para todos los gustos y colores en los cuales puedes intentar transmitir cualquier tipo de emoción y no tenga que ser siempre la misma, porque en el videojuego no se puede hacer lo mismo y por qué siempre en el videojuego se tiene que intentar buscar simplemente divertir o entretener cuando se pueden buscar también otro tipo de experiencias. También ahora están los que evidentemente ponen un poco en entredicho el decir, es que si un juego simplemente intenta o tiene la pretensión de ser divertido, pues ya es como, no, es que yo busco algo más, ¿no? Pues simplemente puedes generar un juego que lo que busque sea entretener y hacer pasar un buen rato y es igual de lícito que cualquier otro tipo de experiencia, no tiene que ser una experiencia a los Shadow of the Colossus e Ico y con una grandilocuencia brutal, ¿no? Como para que tenga esa importancia. Al final, lo guay del videojuego y lo que me parece que hace que el videojuego también se haya popularizado tanto es que antes estaba encasillado en X y ahora hay tantos géneros y hay tanta opción en ese sentido que cualquier persona se puede ver mínimamente interesada por el abanico tan amplio y grande que hay de videojuego hoy en día. Pero en definitiva, lo que hace al videojuego un videojuego es precisamente esa interacción, el hecho de que cuando nosotros realicemos cualquier acción a través de nuestro periférico, modifique el game state de nuestro título favorito. Vale, lo que vamos a hacer aquí, lo siguiente, y para que entendáis hasta qué punto es necesario el game design a la hora de poder desarrollar nuestro videojuego, es que os voy a... No sé si conocéis el dilema de la puerta, que es muy conocido. Básicamente porque, claro, hemos jugado muchísimos juegos
Y como que estamos muy acostumbrados a ver puertas. Por ejemplo, si pienso en Silent Hill, me acuerdo de esas puertas, muchas de ellas atascadas ahí. No sé qué youtuber era que veía mucho, que subía gameplay de Silent Hill y decía, un cerrajero aquí en Silent Hill se pondría las botas, ¿no? Porque había muchas puertas que o bien no se podían abrir o se tenían que abrir desde el otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, el dilema de la puerta es muy curioso porque especialmente cuando pensamos en desarrollar un videojuego, el simple hecho de programar una puerta ya genera un dilema heavy, muy heavy. Porque no es simplemente colocar una puerta y ya está, sino que nos van a plantear preguntas como, oye, ¿sabe que el jugador que esa puerta se puede abrir? Porque a mí muchas veces lo que me pasa cuando estoy jugando es que veo una puerta, como no te pongan explícitamente que esa puerta se puede abrir con que sea con un brilli brilli o con que el color de la puerta sea diferente, porque otra forma de hacerlo es que a lo mejor cojas y la mayoría de puertas que se puedan abrir las pones de un color que sea, por ejemplo, un marrón más intenso y a lo mejor las puertas que no se pueden abrir tengan otra tonalidad diferente. O sea, hay muchas formas de indicarle al jugador o a la jugadora, hey, esto sí se puede, con esto sí se puede interactuar y con esto no se puede interactuar. Pero hay veces que no ocurre y no sabes realmente si la puerta se puede abrir o no. Y te tienes que acercar a ella y si te sale el botoncito de que se puede abrir, pues abres, ¿no? Interactúas con la puerta y se abre. Y si no te sale nada, pues intuyes que la puerta está ahí de pegote y ya está, ¿no? Pero lo primero que tenemos que preguntarnos es eso, ¿se puede abrir? ¿Qué la hace diferente a las otras puertas? Lo que yo he comentado. Cuando diseñamos la puerta, si queremos que esa puerta sea diferente al resto para que el jugador o la jugadora entienda que puede interactuar con ella, que puede abrirla o puede realizar cualquier acción, porque no solamente es abrir la puerta, pero es que imagínate que lo que a nosotros nos interesa es que en lugar de abrir la puerta explote. O sea, ¿cómo vamos a interactuar con esa puerta? ¿Qué va a suceder cuando lleguemos a esa puerta y se realice una acción sobre esa puerta? ¿Se abre con una animación o es parte del juego? Esto es súper importante, no sé si os acordáis que en los Resident clásicos lo que pasaba es que había una animación. Cuando cruzaba una puerta aparecía una animación donde se veía cómo la puerta se abría. Que además es súper súper clásica esa animación de cómo se abría. Estaba como todo un fundido a negro, aparecía la puerta, hacía como un zoom y luego se abría, ¿no? Y yo entonces ya automáticamente pasaba al siguiente nivel. Eso especialmente lo hacían porque lo que estaban consiguiendo con eso es dar como un margen de tiempo para que se cargase el siguiente nivel. Entonces era una forma como, en lugar de poner un simple tiempo de carga, pues si pones esa pequeña animación, mientras estás realizando la animación, te está cargando el siguiente nivel. Al final son truquillos que te permiten precisamente introducir a lo mejor un siguiente nivel sin necesidad de tener, por ejemplo, que poner un tedioso tiempo de carga, ¿no? Pero es una de las cuestiones que os tendréis que preguntar. ¿Se activa una animación cuando se abre la puerta? ¿La puerta se abre de par en par? ¿O qué pasa si yo interactúo con la puerta? Si el jugador o la jugadora a lo mejor la puerta la abre con demasiada fuerza porque yo le estoy dando precisamente esa dinámica para que la puerta se pueda abrir con una intensidad concreta por las físicas que yo le he establecido a la puerta. Claro, ¿qué sucedería si le doy más fuerza de la necesaria? ¿La puerta se puede destruir? ¿Lo que hay dentro de la puerta se ve de manera inmediata o se tiene que cargar? Que es lo que comentaba yo antes, que pasaba con los Resident, ¿no? ¿Servirá para cargar el nivel? ¿Se puede ir de regreso por la misma puerta? O sea, imaginaos la cantidad de preguntas que conlleva el simple hecho de poner una puerta en un nivel, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que establezcáis en vuestro juego, tenéis que tener muy claro cómo lo vais a desarrollar y por qué lo habéis puesto ahí. Los por qué siempre tienen que aparecer en vuestra mente cuando decidáis poner cualquier cosa en vuestro juego. Porque todo tiene que estar encorsetado de tal manera para que cualquier acción que haga el jugador o la jugadora esté, digamos, entre comillas, un poco contabilizada por vuestra parte. De decir, vale, es que puede hacer esta acción concreta que yo no estoy teniendo en cuenta aquí a la hora de programarla, pero puede ser que cuando esté jugando la persona en cuestión lo haga así. Y esto no lo estoy teniendo en cuenta.
debería de programarlo o debería de tenerlo en cuenta. Entonces, todo este tipo de detalles, por favor, siempre tenerlo en cuenta. Os aconsejo mucho, 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 mucho que con respecto a esto del dilema de la puerta, os leáis este artículo que está en inglés, pero bueno, incluso si os venís aquí y le dais a traducir al español, pues lo traduce un poco chusquero, pero más o menos enteráis si no sois muy duchos con el inglés. Pero está muy interesante porque es un artículo de la famosa revista Kotaku, donde Liz England habla precisamente un poco del dilema de la puerta, ¿no? Y aquí establece todas las preguntas que pueden surgir a raíz precisamente de este dilema que estoy comentando, ¿vale? Entonces, os aconsejo mucho que lo leáis porque creo que os puede ilustrar muy bien de la cantidad de problemas que os pueden surgir a la larga cuando toméis cualquier tipo de decisión en vuestro juego. Los tiempos pasados siempre fueron mejores. Bueno, tengo ciertas discrepancias con esa frase. No siempre fueron mejores. Sí que es verdad que la nostalgia a veces juega malas pasadas. Pero sí que creo que hoy en día, por ejemplo, lo guay que tiene la industria del videojuego hoy en día es que tanto para la gente que sea más clásica, que le guste el retro y demás, si se mete en Steam e intenta buscar no solamente juegos clásicos de la época en sí, sino que intenta buscar experiencias que sean similares o parecidas a lo que se hacía, por ejemplo, en la época de los 16 bits, va a encontrar muchísimo contenido para él o para ella. Y creo que ahora mismo estamos en una época buenísima para la industria del videojuego, al menos en ese sentido, que hay tantísima variedad de títulos para todo el mundo y para el que quiera algo muy en concreto, que joder, es que nadie puede decir, uy, es que ahora los videojuegos es que son X, no, no, o sea, es que hay tanta variedad y salen tantísimos juegos y tan diferentes que es que, vamos, nadie puede decir, uy, es que no voy a encontrar nada que se adapte a lo que yo necesito o a lo que yo busco, porque es que con poco que te pongas a buscar en cualquier plataforma de hoy en día o en cualquier tienda de videojuegos de hoy en día, es que vas a encontrar, yo creo, cualquier título que más o menos em, le mole, ¿no? Eh... Luego me inculcaron la cleptomanía de amigos veganos. Intenté añadir un árbol en mi juego, me generó una crisis existencial. Es que cualquier cosa, por pequeña que sea que vayáis a añadir a vuestro juego, tenéis que saber y tener muy claro por qué la vais a añadir. Porque tened en cuenta que al final lo que nos está diciendo un poco el dilema de la puerta es que los videojuegos es algo que está completamente encorsetado. Es decir, todo lo que vayamos a diseñar para el juego está hecho para ser explorado o para ser visto. O si está ahí, tiene que tener una razón de ser. No se pueden poner cosas simplemente por poner. Si yo, por ejemplo, esto pasa mucho, ¿no? Antes lo que hacían para evitar que tú pasases a una zona que no podías explorar era poner una pared invisible. En lugar de poner una pared invisible, hoy en día lo que hacen es poner, por ejemplo, pues yo qué sé, si estás en mitad de una ciudad en un apocalipsis, te pone un par de coches, tipo de Last of Us, ¿no? Te pone un par de coches delante que estén estropeados o lo que sea, y con eso ya genera una barrera que impide pasar a una zona que la otra persona, o sea, la persona que está jugando no tenga que acceder, ¿no? Entonces, hay formas muy simples de hacer ciertas cosas que antes no se hacían, pero que hoy se pueden hacer. Vaya, ¿puedes repetir el título del libro de Game Design Level Up? No, el otro. Sí. Es The Art of Game Design, a Book of Lenses de Jace Schell. Lo voy a apuntar aquí en el Discord, ¿vale? Para que lo tengáis. No es simplemente eso de menos es más. Especialmente en vuestro caso que estáis empezando, ¿vale? Pero bueno, es algo que también tenéis que tener ahí en ese sentido en cuenta. Y lo de la diversidad un poco relacionado con lo de las varias opciones. Al final es como dar la sensación al jugador o a la jugadora de que tienes como distintas formas de hacer las cosas, ¿no? Vale. Pues dicho esto, lo que vamos a hacer ahora va a ser analizar juegos. Y para no seguir escuchándome a mí, porque al final se hace más tedioso si estoy yo aquí todo el rato, bla, 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 vamos a hacer como pasó al principio, que vamos a generar como una pequeña charla, ¿vale?
Porque al final, para entender bien cómo se implementan las mecánicas de un videojuego y cómo lo hacen la gente que lleva toda la vida desarrollando videojuegos, pues tendríamos que echar un poco la vista atrás y decir, vale, voy a coger juegos pues, de mi infancia o los juegos que me han gustado mucho o juegos que tienen muchísima fama, intentar diseccionarlos y ver por qué triunfaron tanto, ¿vale? Entonces, en mi caso he seleccionado aquí una serie de juegos que ahora explicaré el motivo del por qué. Y voy a ir enumerando poco a poco dónde está la gracia un poco mecánicamente hablando de estos juegos. Pong porque no había otro. Realmente he seleccionado Pong porque realmente fue el primer juego que se distribuyó, digamos, con intenciones comerciales. Porque se habían hecho juegos antes, pero Atari cogió y dijo, hey, que de los videojuegos se puede sacar mucho dinero. Y empezaron a distribuir Pong. Y realmente, si os paráis a pensarlo, Tennis for Two vino primero, efectivamente. Lo que pasa que el Tennis for Two, que realmente siempre se ha considerado como el primer juego de la historia, evidentemente de ahí no se sacaron ningún tipo de fin comercial, ¿no? Cuando empezaron a distribuirse los juegos con esa intención, especialmente fue a raíz del Pong. Que la esencia un poco del Pong viene un poco precisamente de ese primer juego, del Tennis for Two, porque al final lo que tenemos son dos barritas blancas, una a la izquierda, otra a la derecha. Las líneas intermedias hacen como si fuese una pista un poco o de ping-pong o de tenis, se podría decir, donde aquí tienes cada uno de los adversarios y la pelota es este cuadrado tan hermoso de aquí, ¿vale? El juego no puede ser más sencillo. Realmente la única acción que se realiza por parte del jugador y la jugadora es mover la barrita de arriba abajo, que no se puede hacer otra cosa. Lo bueno que tenía este juego, pues que se podía jugar. Y otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta. En este caso, el juego se podía jugar o bien contra la IA o bien contra otro jugador o jugadora. De hecho, uno de los éxitos o de los motivos por el éxito de Pong fue precisamente el poder enfrentarte contra otra persona, porque eso garantizó que la gente quisiese picarse, ¿no? O que él, cuando saliese con amigos y tal, le dijese, hey, ¿quieres jugar conmigo? Entonces, eso, por ejemplo, se tuvo muy en cuenta, porque podrían haber diseñado el juego simplemente para que se jugase contra la IA, pero pensaron, más que la IA, que al final, pues la IA siempre es bastante regulera, es más interesante si juego contra un oponente, ¿no? Que sea humano y que controle al 100% lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, fue un gran acierto que tomasen esa decisión, por ejemplo, en su momento. Pero si os paráis a analizar el game design de este juego, es que no tiene más misterio. Por ejemplo, de los puntos que hemos remarcado antes, ¿esto tiene progresión? Pues realmente si estás jugando con otra persona no hay progresión ninguna, simplemente está echando un partido y no va a tener sensación de, uy, voy progresando o conforme voy avanzando en el juego es que me van poniendo nuevos retos, es como todas las partidas van a ser distintas dependiendo de contra quién me esté enfrentando. Entonces, de los puntos anteriormente nombrados, por ejemplo, el crear hábitos, evidentemente es un desafío porque te estás enfrentando contra otra persona, pero tampoco tiene mucho más. Es decir, cuando juegues un par de partidas seguramente te acabará aburriendo porque no tiene mayor recompensa que el hecho de decir le he ganado a la otra persona porque obtengo más puntos. De hecho, en aquella época, la única recompensa que tenía realmente los videojuegos era ganar más puntos que otra persona. El hecho de que apareciese en ese listado que había de 10, de los 10 mejores jugadores o jugadoras, ¿no? Donde tú ponías tus iniciales, las 3 primeras iniciales y te quedabas ahí registrado, ¿no? O sea, el logro era decir, ostras, que he quedado entre los 10 mejores, entre las 10 mejores puntuaciones, ¿no? De toda la gente que ha jugado con la máquina recreativa. Pero es que no había más. O sea, el game state del juego, por ejemplo, simplemente el hecho de que yo estoy moviendo mis dos palitos, o sea, mi palito, hacia arriba y hacia abajo, y lo único que estoy modificando es la posición del cuadrado. Y evidentemente, el palito lo muevo abajo, pero con intención de que el cuadrado cambie de posición. Es que realmente la mecánica no puede ser más sencilla en ese sentido. Si os paráis a pensarlo, se pueden sacar muchas conclusiones de un juego tan sencillo como Pong. Y por qué al principio
pues tuvo tanto éxito también. Porque al final era lo único que conocía la gente y algo tan sencillo como jugar a una especie de recreación, entre comillas, de un tenis de mesa, pues a la gente le parecía divertido, pero porque tampoco conocían otra cosa. Dice, curioso que el primer juego fue un multi. Realmente sí. Este libro que ha pasado por aquí, un majete, lo recomiendo encarecidamente porque yo lo tengo también. Y precisamente habla un poco de la historia de los videojuegos. Y está muy, muy, muy bien, que es de Héroes de Papel. Y lo tengo yo, de hecho, ahí en la estantería, que no me voy por no a traerlo, por no estar ahora saliendo otra vez y entrando de la pantalla, que ya suficiente interrupción hemos tenido por hoy. Pero súper recomendado. Te voy a poner aquí un dedito en plan de echarle un ojo. Dice Albert, ahora la competencia es ver quién se lo pasa con el periférico más estrambótico posible, de la manta de baile a patadas conectadas con el electrodo. Sí. Pues un poco como pasa con Doom, que ahora lo puedes casi reproducir en una tostadora. O sea, la gente hace locuras también con Doom y quieren como reproducir el juego en cualquier dispositivo, por muy loco que sea, ¿sabes? Una calculadora o cualquier movida, ¿sabes? Pero bueno, la gente que se aburre mucho, la verdad. Vale, vamos a pasar al siguiente juego. Vamos a intentar analizar un poco sus mecánicas. He escogido especialmente este juego. No sé si lo conocéis, Asteroids. Este es un clásico también. Y tenéis que tener en cuenta una cosa. El primer juego fue Pong, pero durante aquella época se popularizaron muchísimo, muchísimo, muchísimo los conocidos shoot 'em ups, que en España eran más conocidos por los matamarcianos de toda la vida. Entonces había muchísimos shoot 'em ups, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y lo que hizo un poco diferente a este juego es que en lugar de marcianos, a lo que te estaba enfrentando realmente era a asteroides. Y en lugar de coger, y por eso digo que es que simplemente cambiando un par de cosas, puedes hacer un juego diferente. Y no tienes que reinventar la rueda. Al final, lo que hicieron con asteroides es otro shoot 'em up, al uso. Lo que pasa es que uno de los desarrolladores se dieron cuenta de un pequeño detalle. Y es que en algunos juegos, cuando ponían precisamente algún obstáculo, tipo eso, un asteroide en mitad de la pantalla, entre medias de los marcianitos que tenían que vencer y demás, o las naves espaciales, o lo que pusiesen en el juego, ¿no? A veces pasaba que cuando algunos jugadores y jugadoras jugaban, en lugar de ir a por los marcianitos o a por las naves, a por lo que iban era a por los asteroides. Y entonces dijo, ostras, pues si la gente le dispara al pedrolo, lo mismo podría hacer precisamente yo un juego de pedrolo. Y de ahí salió Asteroids, que básicamente lo que tienes que hacer es destruir los asteroides que hay en pantalla, y con cada golpe que le da al asteroide lo que hace es dividirse en trocitos más pequeños, y claro, llega un punto en la que la pantalla está tan llena de trocitos de asteroides que cuesta mucho esquivarlos, ¿no? Y cada vez la progresión precisamente del juego se hace más complicada. ¿Qué mecánica especialmente destacaréis de este juego, de los shoot 'em ups en concreto? Porque al final, si os dais cuenta, la forma en la que un simple detalle pudo dar pie a uno de los juegos más conocidos de la historia, y de hecho es que había muchísima gente que estaba enganchadísima a Asteroid, y simplemente fue cambiar un pequeño detalle dentro de un compendio y catálogo de juegos que todos estaban haciendo lo mismo. Estaban haciendo exactamente lo mismo. Y sigue siendo un shoot 'em up, pero solo cambiaron un pequeño detalle. Y ya ese pequeño detalle marcó un poco la diferencia o la seña de identidad de lo que es Asteroids. Que simplemente en lugar de poner un marcianito o una nave a la que vencer, pues lo único que está haciendo es disparándole a piedras. Menos da una piedra, efectivamente. Por eso digo que simplemente el cambiar un pequeño detalle ya puede hacer que la mecánica de vuestro juego sea incluso radicalmente diferente. Bueno, no radicalmente diferente, pero sí al menos que le dé una seña de identidad nueva a vuestro juego con respecto a otros que pertenezcan a un género que ya esté muy trillado. Por ejemplo, también se me ocurre los juegos de plataforma. En la época, especialmente de los 16 bits, había una cantidad de juegos de plataforma brutales. Muchísimos juegos de plataforma. Y de repente hubo alguien que dijo, ostras,
si pienso en un juego de plataformas, pienso en Sonic y pienso en Mario. Y una de las características que tienen ambos es que solamente saltan una vez, pero en algunos juegos tienes de repente el doble salto. Y eso le da ya una mecánica totalmente diferente a tu juego. Y que te permite incluso generar un diseño de niveles también diferente. Porque si os paráis a pensarlo, al hacer doble salto, con eso estás saltando más alto. La longitud, o mejor dicho, la altura que puedes alcanzar es mayor. Y si la altura es mayor, puedes hacer, por ejemplo, que tus niveles sean muchísimo más verticales, en lugar de tan laterales como pasaba en el caso del típico Mario de toda la vida, ¿no? Que al final eran niveles que eran ir hacia la derecha, avanzar, 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 avanzar hasta que terminaba el nivel. Pero oye, a raíz de ese simple cambio, del hecho de decir, en lugar de dar un salto, puedes dar 2 saltos y llegar más alto, puedes conseguir que haya que el diseño de niveles de tu juego sea muchísimo más vertical y que le dé un aspecto diferenciador con respecto a la cantidad de juegos que se han hecho con la misma temática, que al final, con el mismo género, mejor dicho, que es las plataformas, ¿no? Por eso os digo que el simple cambio de la más mínima cosa dentro de la mecánica del juego puede dar puede hacer que tu juego sea diferente a lo que se ha hecho anteriormente. O sea, que pensad en este tipo de ejemplos, porque ya digo, no tienes que crear algo nuevo y completamente revolucionario, sino que simplemente con cambiar un par de cosas ya puedes hacer que las mecánicas de tu juego sean radicalmente distintas a lo que hayan hecho otras personas. Dice un majete, yo creo que en Asteroids también suma mucho que el movimiento introduzca una pseudo libertad por ser menos lineal. Efectivamente. De hecho, en Asteroid una de las cosas que pasa es precisamente que te puedes mover a lo largo de toda la pantalla. Una de las cosas que pasaba, por ejemplo, en el famoso Space Invaders, es que si vamos a irnos a YouTube y vamos a ver, vamos a recordar cómo era Space Invader y vamos a analizarlo con respecto a Asteroids. Vale, aquí lo tenemos. Bueno, los anuncios me ponen muy nerviosa. Ah, bueno, no, que bueno, las introducciones me ponen más nerviosa todavía. Las veo completamente innecesarias los vídeos de YouTube, pero bueno. Si os dais cuenta, aquí no tienes libertad, solamente te puedes trasladar de izquierda a derecha. Sin embargo, en Asteroids te podías mover por toda la pantalla e ir esquivando. Eso también te da una sensación de libertad bastante grande. Y al final también está reducido a una cuadrícula. Pero oye, te podías mover por toda la pantalla. Muy bien visto en ese sentido, un majete. Yo pago YouTube Premium en Argentina que sale por 1 euro y pico al mes por si alguien quiere investigar. Es que el problema es que como hay tanta... que si está Spotify Premium, que si está YouTube Premium, que si Netflix, no sé qué, al final echas cuenta y como lo pagues todo, dices, madre mía, se me va un pico al mes importante. Porque madre mía. Dice Monteverde, yo ayer descubrí que muchas plataformas tienen 2 gravedades en el personaje. Cuando salta menos gravedad, cuando cae una gravedad más profundizada y me quedé así. Hace que el feel sea mejor que si tuviese todo el rato la misma gravedad. Efectivamente. De hecho, una de las cosas que estáis viendo un poco con Elena, que al final podéis utilizar todos esos recursos a vuestra disposición para hacer que el feel con el juego sea diferente. Y que le podáis dar un pequeño, por ejemplo, imaginaros, que decís, vale, quiero hacer un juego de plataforma, pero es que hay... ¿Cuántos juegos de plataforma hay? O sea, no me voy a diferenciar con respecto a otros juegos, no voy a hacer algo innovador. Pero a lo mejor podéis decir, oye, pero ¿cuántos juegos de plataforma hay que a lo mejor la gravedad sea como en la luna, ¿sabes? Y que a lo mejor al saltar el personaje se quede como medio flotando en el aire hasta que cae al suelo. El simple hecho de hacer esa pequeña modificación ya no solamente está haciendo un cambio en la mecánica muy grande, sino que te permite a la hora de hacer el diseño del juego algo completamente distinto. Incluso cuando te pongas a hacer el game design, decir, es que en el diseño de niveles esto me está dando también una libertad para poder crear otro tipo de escenario brutal. Al final,
¿qué es lo que ha hecho Mario? Reinventarse continuamente, teniendo en cuenta que desde que salió este primer Super Mario Bros. Hasta, yo que sé, el Mario Galaxy, por ejemplo, lo único que ha hecho todo el rato ha sido reinventarse. Y la mecánica siempre ha sido la misma, que es saltar. Y siempre salta igual, es decir, no es que hayan introducido doble salto ni nada, sino que han introducido otros elementos dentro de las propias mecánicas. Por ejemplo, recuerdo el Mario Sunshine que le introdujeron como el ítem este que te permitía. No sé si os acordáis, vamos a ponerlo por aquí también para tener un poco de referencia, porque la memoria a veces falla. Pero si nos vamos a Mario Sunshine, que además le pegaron palos por todas partes, porque la gente no lo terminó de entender, salió para GameCube en su momento. Y claro, lo que tenía era como un poco lo que pasa con el Mario Odyssey de Switch, que en el Mario Odyssey tiene la gorra esta que te permite meterte en todo tipo de objetos, ¿no? Y aquí lo que tenía era como una especie de... no sé cómo definirlo, sí, como una especie de gadget detrás de la espalda, ¿no? Que te permitía hacer... interactuar con el escenario de forma muy distinta. Y al final está haciendo lo mismo, un juego de plataforma, solo que aquí, evidentemente, a raíz de Mario 64 lo pusieron en 3 dimensiones, pero con la diferencia de que en lugar de simplemente saltar sin más, por ahora le meten un gadget que hacía que la experiencia de juego fuese diferente y que te permitiese, por ejemplo, resolver ciertos puzzles y hacer que la sensación de juego fuese diferente. Si os dais cuenta, simplemente con añadir un par de detalles, un par de pinceladas, puede hacer que la mecánica cambie y sea diferenciadora. Mario Sunshine, best Mario. Para mí, sinceramente, creo que es uno de los mejores Mario y que el problema que tuvo en su momento es que era casi un adelantado a su época. Lo que pasa que, pues bueno, es lo que suele pasar con este tipo de títulos, que cuando se lanzan y son muy revolucionarios, pues no todo el mundo los termina de entender, ¿no? Porque al final es como que te acabas un poco acostumbrando a lo de siempre. Que es curioso porque en el caso de la gente que juega más videojuegos, como que siempre esperamos que nos den cosas diferentes y cosas nuevas. Y es como si es que siempre hacen lo mismo, no sé qué. Pero luego cuando te dan algo diferente, es como. Ay, ya no me gusta. Porque me lo han cambiado. Como a ver si nos aclaramos. Pero bueno. La cuestión que la esencia de Mario es esa. O sea, si os paráis a pensar, los juegos de Nintendo al final es como las mismas sagas. Con la esencia básica de cómo salieron en un primer momento en NES, pero la remozan de tal manera que añaden pequeñas mecánicas distintas con cada nueva entrega, que además luego esas se van añadiendo y le van dando un nuevo aire al juego, aunque en el fondo, evidentemente, la saga sea la misma, porque Mario hay tropecientos mil, pero han sabido estar continuamente actualizando la fórmula, simplemente añadiendo mecánicas distintas o pequeños elementos diferenciadores en ese sentido conforme iba avanzando. Por ejemplo, Super Mario Bros. ¿Por qué supuso un antes y un después en ese sentido? Pues bueno, veníamos de la época de los arcades, que como he comentado antes, eran bastante injustas con el jugador, porque lo que premiaban era básicamente que fallases todo el rato para seguir metiendo moneditas. Sin embargo, llegó la NES, donde lo que estaba haciendo era decir a la gente: hey, gente, que podéis jugar en vuestra casa, que no tenéis que iros a jugar a la calle y tener que estar pagando en un arcade para poder jugar a vuestros juegos, sino que os podéis llevar esta pequeña cajita a vuestra casa y desde ahí poder jugar. ¿Qué pasó? Que de repente es como, vale, la fórmula que se utilizaba en los arcades con los juegos de ahora de casa es distinto, porque ahora no tienes que estar metiendo la monedita. Entonces, la forma de desarrollar los juegos en aquel momento empezó a cambiar, porque ahí es donde tenías que incorporar precisamente esa sensación de progresión, que es lo que hace Mario. Y por ejemplo, el primer Mario, la forma en la que está diseñado el nivel, ya lo hablaremos cuando hablemos de diseño de niveles, pero el primer nivel de Mario Bros, del primer Mario Bros, es una genialidad, porque sin decirte absolutamente nada, te está introduciendo cómo se juega, cómo interactuar con los ítems del escenario, cómo vencer a los enemigos, y no te está diciendo nada. Nada.
simplemente con cómo está diseñado el nivel, ya te están diciendo cómo jugarlo. Y a eso es lo que tenéis que aspirar cuando hablamos de game design. Que sin necesidad de tener que poner un tedioso tutorial donde le estés diciendo al jugador o a la jugadora, pues si pulsas tan botón va a pasar no sé qué, y si haces esto, haces no sé cuánto. Sin necesidad de tener que poner eso, por la forma en la que hayáis diseñado el nivel y cómo introducir las mecánicas poco a poco, que el jugador y la jugadora se vaya familiarizando con vuestro juego. Y a eso es lo que tenéis que aspirar. A ver, voy a ir leyendo. Eso me ayuda también a respirar. Y eso es lo que pasa con AdBlock, que al final, evidentemente, perjudica a los creadores de contenido. Eh, ta, ta, ta. Estoy jugando ahora, de pequeño lo quemé de tanto jugarlo, no entiendo cómo no pude gustarle ese juego. Es como el Kingdom Hearts Chains of Memory. La mecánica es súper novedosa y el juego es de los mejores de la saga y a la gente no le gusta, sin sentido. Claro, es que en el caso de Kingdom Hearts Chains of Memory, al final es un juego de cartas. Y claro, la gente es como me cambias tanto la mecánica de un juego que tengo como tan interiorizado que como que le genera un primer rechazo, ¿no? De decir, por muy bien hecho que esté el juego, como estoy acostumbrado a ver el juego de X manera, como me lo has cambiado tanto ya no me gusta. De hecho, una de las cosas que pasó también con Final Fantasy... bueno, que está pasando en general con la saga Final Fantasy. No quiero entrar a hablar de la saga Final Fantasy porque entonces ya se nos va de madre. Pero el problema es que, claro, la gente estaba muy acostumbrada a jugar a los clásicos por turno y en el momento en el que empezaron a incorporar el Action RPG que empezó a popularizar un poco Kingdom Hearts, los Final Fantasy empezaron a incorporarlo también un poco a su juego, especialmente el Final Fantasy XV, que además está dirigido bueno, empezó a ser dirigido por Tetsuya Nomura, luego ahí se lió una que pa' qué, así que se fue. Pero en principio lo que era la mecánica está muy, muy, muy inspirada en Kingdom Hearts. Entonces, claro, hay gente que no le gusta, que preferiría que volviese otra vez a los turnos, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que creo que hoy en día, si volvemos a los turnos puro y duro, habría mucha gente que diría, esto no me gusta. No me gusta. Lo que pasa es que, claro, la nostalgia a veces juega un flaco favor en ese sentido. Nomura sería el sol. Nomura, bueno, es que eso sería para generar aquí un debate profundo sobre Nomura, porque en fin. El caso Nomura es curioso. Es como un señor ya que yo creo que está rondando los 50 años, pero sigue pensando que tiene 15 o algo así, no sé. Pero en fin, no nos desviemos. Vale. ¿Hay algo que destacaríais especialmente de el Mario Bros. De NES que yo no haya mencionado? ¿Qué creéis que fue? ¿Hay algo que no he mencionado? Y que fue un antes y un después precisamente. Y es una mecánica también muy sencilla que incorporó Mario Bros. Y que hasta ese momento no se había hecho. Efectivamente. Porque hasta ese momento, y es una de las cosas que también le pasa al videojuego, que claro, como la mecánica principal de cualquier videojuego es aprieto un botón y pasa una acción. Eso da pie a tener la sensación de que siempre que interactuemos o que cambiemos el game state del juego, tenga que ser de una forma, entre comillas, un poco violenta. Porque al final, si os paráis a pensarlo, Mario, evidentemente, es un personaje como muy cookie. Y el propio juego en sí es muy cookie, ¿no? Porque tanto visualmente hablando como los enemigos y todo lo que es el escenario es como, esto se lo pone a un niño y le va a gustar, ¿no? Pero sí que es cierto que al final lo que está haciendo Mario es aplastando enemigos. Y la acción que conlleva eso se puede considerar hasta cierto punto violenta. Pero es que en aquella época o sea, lo que era la propia mecánica de los videojuegos, la mecánica principal del videojuego, que era aprieto un botón, se produce una acción y eso cambia el game state del juego, siempre estaba enfocado a realizar una acción que fuese contundente de o golpeo un objeto o machaco un enemigo, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Mario es curioso porque la acción principal que nunca se había implementado hasta ahora
y que sí que trajo nueva a Mario fue que al saltar encima de los enemigos, pues lo estabas derrotando. Y era la única manera que tenías de enfrentarte a los enemigos. De hecho, una de las cosas que pasa cuando tú pruebas Mario Bros. Por primera vez, si no has tenido contacto, o lo que le pasaba a la gente cuando lo probaba por primera vez, es que era claro. Cuando empieza el juego, te aparece Mario mirando hacia la derecha. Y además la pantalla está vacía, es decir, no hay enemigos, no hay nada. Si intentas ir hacia la izquierda, no te lo permite. Y además es que Mario te está mirando a la derecha. Con eso ya te está diciendo, hey, avanza hacia la derecha, porque esto es un juego que se va a jugar de forma lateral. Ya simplemente con el hecho de que el personaje esté mirando hacia la derecha, le está indicando al jugador o a la jugadora que se tiene que mover hacia la derecha. Cuando empieza a avanzar, de repente ves la típica cajita con la interrogación, que eso le está diciendo, oye, que a lo mejor puedes saltar para desbloquear qué hay en esa interrogación. Aunque de primera es como, bueno, yo simplemente voy a avanzar hacia la derecha y ya está. Pero es que justo cuando empieza a avanzar hacia la derecha, aparte de ver esa cajita, ves que te aparece el primer enemigo. Y sabes que es un enemigo porque es que además te llega el champiñón con la cejita así como de enfadado diciendo, voy a por ti. Y claro, los botones que tenía la NES, como he dicho antes, al final eran 2 botones y la cruceta, no tenían más. Entonces, si de primera a lo mejor no sabe muy bien cómo va la mecánica, a lo mejor lo que podría hacer cualquiera es coger, avance hacia la derecha, se come al bicho y muere. Y vuelve a empezar y te pone en el mismo sitio y dices, ostras, pues si me ha matado y tengo que avanzar hacia la derecha y si no puedo atravesarlo y cada vez que lo toco me mata, pues a lo mejor la única manera que tengo de poder avanzar es saltarlo. Y claro, la primera intención es eso, intentar saltarlo, saltar por encima de él, porque piensa, a lo mejor no lo puedo vencer, porque por lo que veo no tengo armas, no tengo nada con lo que vencerlo, etcétera, etcétera. Pero puede darse el caso de que al saltar o al intentar saltarlo y cruzar al otro lado, caiga encima de él. Y al caer encima de él digas, ostras, que es que la mecánica es, para vencer a los enemigos, es saltar encima de ellos. Con algo tan sencillo como simplemente ponerle la dirección y un simple enemigo con el que te enfrentas la primera vez, ya vas probando poco a poco y el jugador va entendiendo cómo va funcionando todo el juego. Al final, la mecánica es muy sencilla, pero sí que es cierto que si nos paramos a pensar en aquel momento, la gente no estaba familiarizado a vencer a los enemigos saltando sobre ellos. Entonces tenéis que introducirle la mecánica de tal manera que fuese orgánica. Y que el jugador o la jugadora, nada más comenzar a jugar, entendiese más o menos cómo funcionaba el kit de la cuestión. Vale, ¿hay alguna otra mecánica que se ocurra que introdujo este Mario Bros. Que no introducía otro juego? O pasamos al siguiente, porque el siguiente tengo ganas de hablar de él. No hemos hablado de los niveles de Mario, pero porque ya hablaremos, cuando hablemos de diseño de niveles, ya hablaremos de los niveles de Mario. No solo de este Mario de NES, sino de todos los Marios. Porque otra cosa no, pero Miyamoto es un gran diseñador de niveles. El feel del salto, efectivamente. Una de las cosas que pasaba, porque bueno, ya sabéis que había una guerra encarnizada en la época entre Sega y Nintendo. Y una de las cosas que pasaba que, claro, la gente que sola. Porque, evidentemente, y esto es una de las cosas que me da mucha rabia también cuando hablamos de la gente que se pone a repartir carnets de videojuegos, ¿no? En plan de es que si tú no has jugado a tal juego cuando eras pequeño, pues ya no eres digno, ¿sabes? De llamarte gamer. Y es como. Vamos a ver. Vamos a pensar un poco. Si yo tengo a mis padres, porque yo entonces, imaginaos, cuando salió la Super Nintendo, si yo era una niña pequeña, que yo no tengo recursos económicos, al final dependo de lo que tengan mis padres. Si mis padres no tienen dinero para comprarse la consola, para comprarme la consola, evidentemente no podré jugar ese juego. A lo mejor lo juego 20 años después, cuando esté trabajando y diga, oye, voy a comprarme esta consola que en su momento no me pude comprar. Te coges, te la compras y ya juegas al juego. Que da igual que te lo hayas pasado cuando tenías 5 años que cuando tengas 38.
Es exactamente lo mismo. Solo que, bueno, por desgracia no pudiste disfrutarlo en su momento. Fin. La cuestión es que el problema es que se generaba esa disputa porque había mucha gente que, claro, solo tenía o la Super Nintendo, o la NES, o la Master System, o la Mega Drive. Entonces, claro, como solo tenían una de las consolas, pues solamente habían probado o el Mario o el Sonic. Y muchas de las cosas que pasaban era que cuando de repente alguien que venía de Sonic, estábamos acostumbrados a la velocidad de Sonic, y que Sonic es un juego mucho de prueba y error. Porque al final es como fallas, lo intentas, es tan rápido que no te da tiempo a reaccionar. Y entonces al final es como, lo intento una vez, sé que aquí la voy a pifiar y en la próxima lo tengo en cuenta para no tirar por este camino o lo que sea. Entonces es muy de prueba y error. Y claro, el feel, como dice Neko, del salto es muy distinto. Porque en Mario sí que tiene la sensación de tener. No es que tenga la sensación, es que tiene el completo control del personaje. Y sabes que si te caes y la pifia es porque algo ha hecho mal, no porque el juego esté mal desarrollado y el salto no esté bien depurado. Sin embargo, en el caso de Sonic, como es tan rápido y tan vertiginoso, no tiene el control del personaje. Y muchas veces lo que pasaba es que cuando de repente alguien que era super pro de Sega y tal probaba el juego de Mario, era como, ostras, pero es que aquí tengo el control absoluto, ¿no? Y entonces la experiencia de juego, pese a que son dos juegos de plataforma, pero la experiencia y las sensaciones son distintas precisamente por el feel, ¿no? De ese salto. Entonces, por cambios así de sencillos, puede hacer que la experiencia de juego sea totalmente distinta y demás. Pero bueno, o sea, abro aquí unos melones aquí de repente brutales. Pero es que me da mucha rabia porque sí que es verdad que entonces se generaba y en los patios del recreo era como, es que yo soy de Sega, yo soy de Mario, pero al final si te paras a pensar era por normal, es que la gente no se podía permitir tener, a ver, habría de todo, pero la mayoría de la gente no se podía permitir tener las dos consolas, tenía una y daba gracias si las tenía. Y no tenías que jugar con el vecino de enfrente que la tenía, iba allí y ya está. Pero bueno, sí, ahora igual con Sony y Microsoft, la verdad. Pero bueno, sí que es verdad que al menos el problema de aquella época es que Nintendo y Sega se picaban mutuamente a nivel marketing y demás, ¿sabes? Y tenían una guerra ellos mismos montada, ¿sabes? Sí que es verdad que en el caso de Sony y Microsoft son más diplomáticos y no van tan a cuchillo en ese sentido. De hecho, desde que está el bueno de Phil Spencer en Microsoft, siempre es como que va de guay, ¿no? En plan de, oye, lo que saque Sony, si lo saca y lo saca guay, ¿sabes? Perfecto, ¿sabes? O sea que en ese sentido creo que no hay una competitividad tan malsana como había en aquella época. Sega does what Nintendo. Total. El Tito Phil, amigo de todo. El Tito Phil es un crack. Un crack. Eh, vale. Creo que no nos va a dar tiempo a hablar de todos, pero bueno, me quiero parar detenidamente a analizar un poco todo. Hoy hasta donde nos quedemos, mañana continuamos, ¿vale? Pero me parece interesante que vayamos analizando un poco mecánicamente hablando, algunos de los juegos clásicos y no tan clásicos, porque si os dais cuenta, aquí hablaremos de Inscription. Ujú, sí. Pero quiero hablar de Doom. Sí, está Journey. También quiero hablar de Journey. Porque además es que, si queréis, vamos a hablar de Journey. No, no vamos a seguir el orden, luego ya hablamos de Doom. Vamos a hablar de Journey. Decidme, vosotros y vosotras, cuál es la mecánica principal de Journey. Yo creo que aquí todo el mundo conoce Journey, ¿no? Si no me equivoco. Si no, pongo aquí un vídeo. Vale, Benots dice por ahí la exploración. La mecánica principal para mí es el botón que pulsas para hacer el gesto. ¿Con el gesto te refieres a cuando habla el personaje? Habla, entre comillas. Vale. ¿Alguien más se moja? Aparte de Albert y Monteverde.
Venga, veo ahí un majete escribiendo. Pero conoces el juego más o menos, aunque no lo hayas jugado entero, pero más o menos sí que sabes de lo que hay que hacer, ¿no? Sí, Sky está desarrollado por la misma compañía y la esencia es muy parecida. Si te das cuenta, ahora que estoy mostrando aquí el juego, lo único que estamos haciendo así de primera es planear un poco y andar. Y a veces interactuamos de vez en cuando con una especie de capas voladoras que hay por el escenario. Pero si te das cuenta, realmente incluso el escenario está prácticamente vacío. O sea, solo tienes el desierto ante ti. De vez en cuando aparece algún resquicio de algún edificio de ruido de hace ya muchísimo tiempo. Y poco más, es que no tiene mucho más. El autodescubrimiento. Vale, realmente, si nos paramos a pensar en lo que es mecánica como tal, hemos dicho al principio, nos vamos a la definición, y a veces pasa con el game design que confundimos y mezclamos distintas cosas, porque efectivamente, realmente la mecánica principal es andar, porque es lo único que está modificando realmente el estado del juego. La otra mecánica es interactuar con las capas que tenemos a nuestro alrededor, que eso nos permite después planear, dependiendo de si la tenemos recargada. Pero la mecánica principal realmente es andar. No es saltar, no es empujar ningún bloque. Lo único que estamos haciendo es andando, avanzar, sin más. Que un poco lo que pasa con los Walking Simulator. Al final lo que está haciendo la mecánica principal es voy andando y conforme voy andando van pasando cosas. Evidentemente, si no presiono ningún botón, me voy a quedar parado y no va a pasar nada y no voy a poder avanzar. Pero realmente la mecánica principal en este tipo de juegos es simplemente andar. Ni siquiera en este juego es importante el tema de... O sea, el tema de planear, por ejemplo, sí que tiene cierta importancia en ciertas zonas, pero tampoco en la mecánica principal. La principal es andar. Hay momentos en los que sí que podemos planear, pero algo como más anecdótico, se podría decir, o que en momentos puntuales sí que lo necesitamos, pero en este caso lo que principalmente estamos haciendo todo el rato es andando, y es lo único que realmente modifica el estado principal de nuestro juego. Si os dais cuenta, en ese sentido, Journey, que todo el mundo que habla de Journey es como, madre mía, Journey. O cuando hablamos de cualquier tipo Firewatch, ¿no? Hay mucha gente que es súper, súper fan de Firewatch. Y entiendo perfectamente el porqué, ¿no? Al final, si nos salimos de las mecánicas, lo bonito y lo interesante de Journey, evidentemente, es su apartado audiovisual. Eso es lo que te llama. Si simplemente fuese andar por un pasillo estrecho vacío, pues evidentemente es como, no me dice nada. Lo que acompaña a la acción de andar es lo que va pasando a nuestro alrededor, es el viaje, un poco lo que comentabais, ¿no? Algunos, ¿no? El autodescubrimiento, el viaje, el avanzar, el descubrir qué es lo que va pasando, ¿no? Conforme avanzo. Y al final es como... Journey tiene mucha reflexión a nivel narrativo, que si queréis cuando hablemos de narrativa ya lo comentaremos largo y tendido. Pero especialmente si hablamos a nivel mecánico es que no tiene ni chicha ni limonada. O sea, simplemente es que podemos seguir avanzando y ya está. De vez en cuando podemos interactuar con las capitas estas que hay y planear. Son las dos únicas mecánicas reales que tenemos dentro del juego. Y simplemente con esas dos mecánicas tan sencillas, el efecto, sin embargo, es brutal por el compendio de elementos que envuelven a esas mecánicas. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa. Evidentemente, dentro de lo que es el game design, también lo que tenéis que tener en cuenta es qué apartado del game design es el que queréis fomentar. ¿Queréis fomentar las mecánicas? ¿Queréis que el peso principal de vuestro juego sean las mecánicas? En el caso de que así sea, entonces podréis centrar vuestro juego, pues bien, o en la resolución de un puzzle, que a lo mejor la resolución de ese puzzle sea a raíz de mover cajas, o de simplemente, como pasa en Tetris, ¿no? Cambiar la posición de las figuras que van cayendo hacia abajo e ir colocándolas para completar líneas, ¿no?
O a lo mejor lo que queréis es precisamente fomentar la mecánica a raíz de decir, venga, quiero un juego de plataforma, o quiero un shoot 'em up, o un juego de lucha que también fomenta muchísimo más las mecánicas. O lo que a lo mejor buscáis es que las mecánicas sean, como pasa con Journey, simplemente casi como un trámite, y que todo lo que envuelve a ese trámite, que al final es la historia, el diseño del nivel, el apartado audiovisual, todo eso haga que la experiencia de juego sea inmersiva, sea bonita y que al final consiga un efecto poderoso en el jugador o la jugadora. Enemigo y obstáculo que le vamos a introducir al personaje. Pero claro, si no tenemos definidas de primera las mecánicas del prota o de la prota, pues es muy difícil que sepamos qué enemigo o obstáculo le vamos a poner, ¿no? Entonces, por eso para mí, cuando empecé a hacer el prototipo, tenéis que tener muy definidas las mecánicas, ¿vale? Para después hacer un buen diseño de niveles. Porque en función de cómo incorporéis las mecánicas, haréis los niveles de una forma u otra, ¿vale? Incorporaréis los enemigos y los obstáculos de una forma u otra dependiendo de, por ejemplo, si el salto no lo pulís demasiado, eso va a influir después, precisamente, en el diseño de niveles que hagáis, porque a lo mejor los obstáculos los tendréis que hacer más bajitos o adaptarlos en función de cómo de alto sea el salto que le hagáis al personaje. O por ejemplo, si incorporamos el doble salto, podéis poner, generar cierta verticalidad precisamente en los escenarios y que solamente en ciertas partes se pueda acceder a ese nivel si tiene el doble salto, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de las mecánicas que le incorporemos, el nivel se va a adaptar o no en función a esas mecánicas que le hayamos incorporado al personaje. Y bueno, con los elementos del entorno lo que os comento, que creo que en reglas generales lo estoy haciendo porque es que es lo primero que se te viene a la cabeza, los clichés, pero que sé que habrá gente que a lo mejor le dé un poco de miedo de decir, es que estoy utilizando ya un recurso que se utiliza 1000 veces, pues dependiendo de cómo lo utilices, puedes poner tu pequeña marca diferenciadora. Pero que al final es que ya digo, hasta los estudios grandes utilizan clichés, ¿cómo no los vais a usar vosotros? ¿Vale? Estáis aquí solo lanzando a un poco la aventura. Así que no tengáis miedo de utilizar clichés. Presupuesto 163 millones, recaudación 174 millones. Mira, si es que le sacaron hasta ganancias. La gente iba al cine a ver la película, o sea que poca broma. Poca broma. Es decir, aquí nos reímos, pero en fin. Bueno, gente, lo que os comentaba antes. Lo de los Legos maquetas, intuyo que no todo y todas aquí vaya a tener Lego maqueticas para hacer en vuestra casa, ni creo que os apetezca a lo mejor. Oye, a mí me gustan mucho los Legos, ¿eh? O sea que lo mismo os animáis y decís, pues me voy a hacer yo aquí mi maquetilla para hacerme mi diseño de nivel. Si lo hacéis, por favor, foticos. Quiero fotos de eso, ¿vale? Me haría mucha ilusión. Si no, también me haría mucha ilusión. Bueno, pero como os he mandado ejercicios, pues ya os pediré que me los mandéis. Bocetos a lápiz y papel de niveles, ¿vale? De hecho, es algo que me molaría que hicieseis a partir de ahora. Plan de intentar poneros un poco y hacer, especialmente como ya tenéis más o menos definido qué es lo que vais a hacer en vuestro juego, poner a diseñar niveles. Aunque esos niveles incluso luego no los vayáis a poner en vuestro juego. Pero sí que al final esto es como todo, la práctica. Cuantos más hagáis, más ideas van a surgir y más fácil os va a resultar. Enfrentaros a la difícil tarea muchas veces que es ponerte delante de un papel en blanco y decir, vale, ¿ahora qué hago? Porque al final muchas veces ese miedo a enfrentarnos a ese papel en blanco es lo que nos frena, ¿vale? Adaptarme 5.000 euros en piezas de Lego para prototipar y poner feliz a Mayo. Bueno, no hace falta que te gastes 5.000 euros, ¿eh? Monteverde. Te puedes gastar menos y... Ahora os veo todos yendo a la tienda de juguetes a pillaros las bolsas estas que hay de piezas de color para niños pequeños. Os veo todo ahí en plan de, bueno, vamos a ir. Por favor, si lo hacéis, quiero fotos también de eso. Qué fantasía, madre mía. Pero bueno, eso, que me gustaría que hicieseis bocetillos, ¿vale? Que todos los días os pusieseis y os bocetarais un poco distintos tipos de niveles, ¿vale? Para que así vayáis haciendo también vuestro... Y al igual que hay que hacer el cerebro a la programación, también hay que hacer un poco el cerebro a este tipo de cosas.
Y ya digo, esto al final es que hay gente que se le dará muy bien y que le saldrá muy innato porque esto es pura creatividad. Y aquí os puedo dar miles de lecciones sobre cómo diseñar un buen nivel, pero al final va a depender mucho de la inventiva que tengáis cada uno y cada una de vosotras para diseñar vuestros niveles. Entonces, la creatividad es mi mayor enemigo. Por eso, Silvia, es como, yo creo que se hace un poco el esfuerzo de decir, venga, todos los días, aunque sea, me hago un bocetillo aquí rápido de un posible nivel, creo que os puede ayudar. Porque al final es como dibujar. Si todos los días te obliga a hacer un dibujillo, poco a poco va a ir mejorando tu forma de dibujar, ¿no? Pues esto es lo mismo. Así que bueno, yo os animo a que lo intentéis, a que os pongáis o hagáis vuestros dibujicos. Porque además mola. Luego vais viendo los distintos bocetos y tal, y decís, ostras, pues mira, es que ahora los niveles me salen mucho más interesantes. Que antes eran muy simples y ahora le meto aquí cada cosica que no veas. O sea que, ya digo, intentándolo. De todas formas, me manda unos ejercicios que, por favor, espero que me los entreguéis. ¿Vale? Y que incluso si os venís muy arriba, los ejercicios están planteados en un principio, a excepción del de los tanques, están planteados en un principio para hacerlo a papel y lápiz. Pero si os venís arriba y queréis hacerme un pequeño jueguecillo donde hayáis implementado, pues eso, un nivel simple, sencillo, de cualquier juego que queráis, de lo que se os ocurra, que sea muy simple, pues para adelante. Es que es lo que os digo, no podéis poneros a diseñar niveles si no sabéis qué mecánica le vais a incorporar a vuestro personaje. Por eso incido tanto en ello. Porque al final, dependiendo de las mecánicas que vosotros le pongáis a vuestro personaje, tendréis que diseñar los niveles de una forma u otra. Pero es que la base es lo que he puesto aquí. Es el personaje. Al final todo gira en torno al personaje. Si no tenéis bien definidas las mecánicas, es muy complicado que vayáis a diseñar el nivel. Por eso digo que incluso podéis hacer mm, pequeñas fases o niveles donde estéis trasteando con cierta mecánica y digáis, pues esto lo voy a incorporar a intentar hacer este diseño de nivel que he hecho aquí en papel. E intentar, con los recursos que tenéis en Unity, con los assets y demás, y con todo lo que está enseñando Elena, pues decir, pues voy a hacer algo súper sencillo, súper simple, de simplemente un pequeño nivel donde pase esto que he dibujado. Y chimpum. Ese tipo de cosas al final os va a ayudar mucho también. Al final estáis aquí para hacer videojuegos. Pues cuanto más hagáis, por pequeño que sea, más os va a ayudar a cada vez ganar más soltura. Tanto con Unity como también en vuestra creatividad, porque al final lo que estáis haciendo aquí es algo muy creativo. Es un proceso muy creativo. Así que si no os ponéis y os exprimís un poco la cabeza, aunque sea haciendo pequeños jueguecitos pequeños de eso, de una pequeña fase sin más em, y demás, pues bueno, luego os va a costar más. Ya digo que no tenéis que hacer grandes proyectos, simplemente una pequeña prueba de, bueno, he generado este boceto en papel, voy a intentar añadirlo a este pequeño minijuego que me he creado aquí. Tengo estas mecánicas, tengo este recurso, pues vale, voy a darle caña. Me encanta. Una alternativa a comprar los Legos. Me encanta. No sé, al final, ¿sabes lo que pasa? Que no van a utilizar el papel y el lápiz. Estoy hablando todo el rato de papel y lápiz, pero es que me los veo al final haciendo Legos, ya lo verás. Vamos, a mí me hacéis muy feliz, ya digo. Si os ponéis con los Legos, yo feliz. Yo os veo en casa haciendo, montando los Legos y vuestra familia diciendo, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Qué me están enseñando en el curso, Dios mío? Dice Neko, yo metí un nivelcito en el de los tanques. Ostras, pues eso tengo que verlo, ¿eh? Porque lo mismo ya me ha hecho el ejercicio antes de que te lo pusiese. Ya, es que no hemos mirado todavía el ejercicio de los tanques, Elena y yo. Pero ya le echaré un vistacillo a ver qué ha hecho Neko. Tengo ya curiosidad. Dice Silvia, no tienes con si os venía arriba, que luego te sorprende lo que sale por aquí. Es verdad, ¿eh? Si es que yo digo si os venía arriba, pero es que no veas, ¿eh? Dice, ya tengo el Unity Java abierto. Bueno, pues ya estaría. Ya estaría. Ya los tengo ahí motivadísimos de decir, bueno, voy a hacerme aquí jueguecito pequeño.
Además, es que os digo una cosa. Todo lo que hagáis aquí en el curso, si lo subíais Chio, que por ejemplo, un majete, lo que está haciendo creo que un majete, o no sé si Monteverde, no sé, porque ya me pierdo con las cosas que me mandáis. Pero aparte de subirlo a GitHub, donde además luego podéis compartir vuestro GitHub y decir, tengo todos estos repositorios hechos, con estos jueguecitos que os podéis descargar el código e ir probando. Podéis subirlos también a Itch.io y que la gente los pruebe. Y con ese tipo de cosas, la gente va a ir viendo un poco qué es lo que vais haciendo. Y con eso vais, pues eso, primero curtiendo a vosotros, haciendo cositas. Y aparte, la gente ya más o menos va conociendo lo que vais haciendo y eso mola. Y aparte es que a mí me mola mucho eso de decir, coño, tengo en Itch.io aquí los jueguicos que yo he hecho que son lo más simples del mundo, pero oye, ahí están. De hecho, el otro día que Elena os enseñó un juego que hizo ella al principio de los tiempos, cuando empezó a programar de un pequeño plataforma súper simplón. Y coño, ver esas cosas luego te emociona porque dices, ostras, es que yo al principio diseñaba esto, que era así de chiquitillo y tal, y mira lo que hago ahora. Eso mola. Y además es que os ayuda, ya digo, es que al final yo aquí os puedo soltar la chapa con la teoría, pero todo esto si luego no lo aplicáis, por eso os he mandado los ejercicios y por eso quiero que intentéis hacer algún diseño, por pequeñito que sea, aunque sea simplemente eso, si, lo que os he pedido realmente los ejercicios, si os paráis a leerlo, es que diseñéis un nivel que aparezca en una pantalla, que es lo más simple del mundo, pero a partir de ahí ir escalando y decir, bueno, esto es lo que aparece en la pantalla, pero puedo hacerme un scroll lateral y que el personaje vaya avanzando así y conforme va avanzando va pasando no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Y luego intentar incorporarlo eso. Hombre, esto es lo que yo quiero ver, Neko, sí señor. Fíjate, el nivelico que se ha montado él aquí. Muy bien, me gusta, me gusta. Me gusta esto. Me gusta lo que veo. Sí señor. Toma ya el tío. Pues un rollo así es lo que quiero. Que diseñéis un nivel para los tanques. Así sencillo, que se vea simplemente en la pantalla, que hagáis un recorrido para que los tanques avancen. Y que intenté justificarme el porqué de ese recorrido y de por qué los tanques están haciendo ese recorrido. Ya sea en el propio nivel o con cualquier cosa que os inventéis, pero que le echéis ahí un poco de inventiva. Al final podéis utilizar, ahí por ejemplo Neko está utilizando el desierto, que es lo que comentaba antes, ¿no? Pues podéis utilizar cualquier cosa que está haciendo. Pues mira, Monteverde ha cogido las fichas de Lego, la referencia de las fichas de Lego y ha creado un escenario donde hay fichas de Lego. Me parece bien. Podía hacer un rollo Toy Story, poca broma. Al final podía hacer como tanque de juguete y hacer un recorrido como si lo estuviese haciendo un niño pequeño, por ejemplo. Es decir, pues aquí tienen los montoncitos, aquí hay un grupo de... Y eso lo encontráis en los assets de Unity, encontráis este tipo de cosas a puñado. Los ponéis en el escenario, va montando un recorrido como si fuese un niño que está jugando con los tanques. Y en lugar de tanques, pues podéis hacer, yo que sé, cochecitos que no, para que no sea tan como tan agresivo, ¿no? Es decir, hay un niño que está jugando aquí con un tanque, pues a lo mejor yo que sé, un cochecito así pequeño, yo que sé. Lo que se os ocurra. Es que esto ya digo, esto ya es cuestión de echar la imaginación. Aquí lo que demostráis es cuán creativos y creativas sois. Em, pero bueno, tengo curiosidad por ver a ver cómo estrujáis la mente y sacáis. Que estoy segura de que con estas mentes cósmicas intergalácticas que hay por aquí, seguro que salen ideas chulas. Vale. Dice Neko que los niveles lo hará con papel y figuritas que tiene. Que le da el micro sin querer. ¿Ves? Monteverde era el que lo subió Ichio. Digo, a mí me suena que fue alguien que lo subió Ichio. Dice Master, que a mí lo que me pasa es que no me da tiempo a dejarlos medio finos como para subirlos. Claro, el problema es que la gente que estéis trabajando y todo eso, si es que ya simplemente seguir el curso y hacer más o menos las cosas del curso ya es una tarea tremenda. Pero bueno, si tenéis ratillos sueltos y podéis más o menos pulir lo que vais haciendo, yo creo que estaría guay, Master Oca, que puedas subir tus jueguicos. Y aunque no estén al 100% pulidos, pero por lo menos si tienes la build más o menos en condiciones, pues decir, pues la voy a subir chido.
Y ya está. Pero bueno, que al final esto es ir trasteando. A mí lo que me gusta es cuando veo que vais trasteando por vuestra cuenta y que vais haciendo cositas porque eso al final es lo que más os va a hacer aprender. Que os tiréis un poco a la piscina y que os animéis a hacer cosillas poco a poco, a vuestro ritmo, ¿vale? Bueno, ¿por qué comento lo de los Lego? Es que yo no sé si conocéis la historia del primer Metal Gear Solid, pero el bueno de Hideo Kojima, que es un personajazo también increíble. Pues bueno, los niveles del primer Metal Gear Solid los diseñó con fichas de Lego. Como podéis ver en la captura que he puesto aquí, ¿vale? Si os dais cuenta, el diseño de niveles del primer Metal Gear Solid era muy bueno. Estaba muy bien hecho. Y fue básicamente que él cogió y se diseñó pues todo el escenario con las fichitas de Lego. De hecho, utilizaba hay como una especie de cilindro ahí en su mano derecha. Hay como una especie de cilindro que es como una camarita que él tenía, porque como le gustaba tanto el cine y ha bebido tanto del cine, si os dais cuenta, el primer Metal Gear Solid incorporaba muchos elementos cogidos del medio que es el cine. Y cogía y para darle sentido a la cámara, a los planos, a cómo quería que apareciese la cinemática y todo el rollo, cogía la cámara y él iba haciendo como si fuese un director de cine, iba viendo cuáles eran los planos que le gustaban y cómo quería enfocar la cámara y la perspectiva. De hecho, una de las cosas buenas que tiene el Metal Gear Solid es que precisamente el uso de la cámara, que es vista isométrica, hace que el juego no sea tan tedioso de jugar en comparación con otros juegos de la época, porque los juegos de la primera PlayStation 1, hoy en día jugarlos, Dios mío de mi alma y de mi corazón, porque el control es horripilante, pero sin embargo Metal Gear Solid 1 ha envejecido muy bien y se controla muy bien gracias en gran medida a la cámara, a la perspectiva de la cámara, una vista isométrica, que es lo que utilizaba él. Y bueno, la idea le surgió precisamente al montar el Lego, porque al colocar la cámara, como el Lego te da evidentemente esa superficie en tres dimensiones, ¿no? Para poder construir el escenario y poder posicionar la cámara, pues el construir la maqueta, el Lego, le ayudó a poder diseñar mejor los niveles. De hecho, hay una anécdota que salió en un documental donde el hijo de Kojima fue allí al estudio con su padre y cuando volvió a casa le dijo a su madre, pues que papá está trabajando todo el día con los Legos o algo así. Claro, la madre se quedó como diciendo, qué demonios, ¿no? Em, pero sí, es una anécdota que ha salido muchas veces y la ha comentado Hideo Kojima varias veces también, de cómo diseñó los primeros niveles del Metal Gear Solid. Dice Silvia, yo con el juego de los tanques voy a mi velocidad, entre los ratitos libres que tengo, más vale tarde que nunca. Claro, si es que lo entiendo perfectamente, Silvia. Si es que los que estáis trabajando y demás, el sacar raticos para... O sea, tiene muchísimo mérito lo que estáis haciendo. Porque estáis estudiando un curso que no es nada fácil. Porque la gente, yo creo muchas veces cuando se mete en este tipo de cursos piensa que es que va a ser coser y cantar. Y diseñar un videojuego hay que tocar muchos palos. Y ya digo, hay que ser bueno programando, pero también hay que ser muy creativo muchas veces para pensar bien la idea, para, entre comillas, también ser buen productor, para poder al final llevar a cabo la idea y que salga para adelante, que es un poco lo que comentábamos también. Y él tiene mucho mérito que os hayáis metido en el curso y que estéis estudiando y haciendo todo lo que estamos mandando y al mismo tiempo trabajando. Porque madre mía, al final tenéis que sacar ratillos sueltos de donde podéis y no es fácil. Dice, si Kojima usa Lego, nosotros debemos usar Lego. Efectivamente, Silvia, esa es la filosofía. Pienso Lego existo. Perdón, buenísimo, Barcelona. Pienso Lego existo. Adiós mío. Dice Silvia, yo es que trabajo, hago un máster y escribo en una revista y luego esto. Solo a mí se me ocurre. Madre mía, Silvia, la verdad. Parece Elena y yo que nos metemos en todos los saraos a vida y por haber. Es el espíritu aquí de meterse ahí en todo lo que pueda y más, hasta explotar si cabe, pero madre mía. Está a tope, Silvia. Qué barbaridad. Bueno, gente, vamos a hablar de juegos. Estaba deseando llegar a este momento.
Em, el Resident Evil 1. Vamos a hablar de buenos ejemplos de buenos diseños de niveles. Y vamos a hablar largo y tendido. Hombre, el residente de la maldad, efectivamente. El residente de la maldad. Bueno, no sé quiénes de vosotros y vosotras jugasteis al primer Resident Evil. De hecho, recomiendo muchísimo, si no lo habéis jugado, jugar bueno, al que fue el remake que sacaron para GameCube, que ahora lo han remasterizado. Y bueno, es uno de los mejores remakes que han hecho nunca para un videojuego. Y claro, jugarlo con el sistema de control pulido, porque es lo que digo. Los juegos de PS1, bueno, si juega al primer Resident, al Resident original, el control, pues, bueno, es de aquella manera, cuesta un poquito adaptarse a él. Pero jugar al remake, que ya tenía el control más pulido y que pues tiene toda la mansión hecha desde cero y con mejores gráficos y tal, pues evidentemente la experiencia mejora, ¿no? Porque al final sigue siendo el mismo juego, pero hecho desde cero con los gráficos de aquella época y con el control mejorado, ¿no? Entonces lo recomiendo muchísimo porque es uno de estos juegos en los que siempre digo que bajo mi punto de vista, aquella época el control era. La época de PS1, de PS1, de Sega Saturn y de Nintendo 64, fue una época en la que el control, como estaban empezando a incorporarse las tres dimensiones, pues el control era nefasto, pero bajo mi punto de vista había otras cosas que hicieron de esta generación de videojuegos, pues para mí una de las mejores épocas. Básicamente porque creo que el diseño de niveles precisamente estaba en su mejor época. Hoy en día uno de los problemas que yo tengo, bueno, con los mundos abiertos, el problema que yo tengo es que sí son mundos enormes, enormes, pero donde no hay nada. Quiero decir, están vacíos. Te ponen algún coleccionable, te ponen alguna cosa que sí, visualmente son súper atractivos y te entran por los ojos y todo lo que tú quieras, pero los vas recorriendo y dices, estoy aquí cabalgando o recorriendo este sitio y es que no hay nada. Es que no hay nada. Los niveles de Spyro 10 de 10, dice Neko. Totalmente, totalmente. Para mí, ya digo, el diseño de niveles de aquella época era brutal. Se notaba que le ponían mucho empeño y que se ponían un poco a jugar. Bajo mi punto de vista, creo que lo que hace que hoy en día no se hagan diseños de niveles tan así es primero porque las consolas ya tienen tal potencia que priman o buscan que los niveles sean enormes y gigantescos precisamente porque las compañías dicen yo quiero demostrar que mis consolas son así de potentes y realmente a excepción de pequeñas cositas como pueden ser las partículas, la mejora de las texturas, etcétera, etcétera, realmente ya hemos tocado techo a nivel gráfico. Es decir, hay veces que como te descuides, estás viendo un videojuego y ya no sabes si son actores en la vida real o es un videojuego, porque es que cada vez son más realistas, tanto las animaciones, tanto las caras, o sea, todo. Todo, hemos tocado techo en ese sentido a nivel gráfico y conforme pasa el tiempo lo que se van puliendo son pequeños detalles, pero es que realmente ya el ojo dice, ostras, ya no noto tanto la diferencia. Entonces, claro, las consolas, todo el poderío ahora lo quieren demostrar con, es que soy capaz de crear este terreno tan absolutamente gigantesco, ¿no? Donde puedes recorrerlo y no hay tiempos de carga y bla, 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 ¿no? Que es lo que te venden con la PS5 con las nuevas consolas, ¿no? Eh, pero claro, el problema es que a todos los juegos, ese tipo de diseño de nivel no le pega. Porque a lo mejor necesita algo que esté más enclaustrado, precisamente, ¿no? Que esté más guionizado, ¿no? Que esté más cerrado, ¿no? Que no sea. Que me sueltan en un mundo abierto, que sí es muy grande, pero no tengo nada que hacer. ¿Vale? Entonces ese es mi mayor problema con la generación actual, ¿no? Y creo que en la época precisamente de PS1 había un buen diseño de niveles porque eran estudios más pequeñitos, se les daba más libertad a los desarrolladores y desarrolladoras para hacer lo que quisiesen y jugaban mucho. Porque al final
la sensación que yo tengo, por ejemplo, con los primeros Tomb Raider, con los Resident Evil, con los Spyro que comentaba por ahí Neko, con todo este tipo de juegos, es que eran juegos muy originales, con muy buenas ideas y estaban muy bien ejecutados porque se ponían un poco a juguetear. Y creo que esa sensación de decir estoy haciendo algo, me lo estoy pasando bien y tengo un grupo de gente con la que poder compartir mi pasión de crear videojuegos y estamos poniendo aquí todas nuestras ideas sobre la mesa, eso se ha perdido porque ahora solo se piensa en... Y al final son estudios muy grandes los que lo único que interesan son los intereses especialmente de las grandes corporaciones, ya sea Ubisoft, ya sea EA, ya sea Sony, ya sea Microsoft o ya sea lo que sea. Entonces no tienen tanta libertad de hacer lo que quieran porque ya vienen los jefazos que vienen con su traje, ¿no? A decir que no han jugado a lo mejor un juego en su vida, pero tienen las acciones de la empresa, pero vienen a decidir a los desarrolladores y desarrolladoras qué es lo que quieren hacer. Entonces por eso he puesto muchos ejemplos precisamente un poco de aquella época, que para mí fue de las mejores en cuanto a lo que es el diseño de niveles, porque si os dais cuenta aquí en Resident Evil, siempre digo que en el caso del primer Resident Evil y de los Tomb Raider clásicos, no es que hubiese puzzles en el escenario, sino que el escenario era el propio puzzle. Es decir, el nivel en sí era el puzzle, ¿vale? Porque si os dais cuenta, y lo interesante de la mansión Spencer, que era donde se producía pues todo el meollo de la cuestión en el primer Resident Evil, es un escenario o una mansión con muchísimas habitaciones y en cada una de esas habitaciones pues hay una serie de puzzles, pero que cuando unimos los puzzles, el resultado final es poder desentrañar, digamos, los misterios de la mansión Spence. Entonces, lo interesante es que la fusión de cada uno de esos puzzles al final consigue resolver el puzzle en sí, que es la mansión Spence. Y por eso me parece tan acojonantemente bueno lo que hacían, porque al final, si os paráis a pensar, desde que entramos en la mansión Spencer, que aquí está el recibidor, que es la captura esta que os he puesto aquí, ¿no? El famoso recibidor donde había una escalerita, ¿no? Podía subir a la segunda planta y en la segunda planta había otras movidas, ¿no? Aquí a mano izquierda, que está la puerta esta que estáis viendo aquí, es la puerta esta, que aquí entrabas con una especie de salón comedor, donde al final había una chimenea y nada más entrar te dabas cuenta de que podías interactuar con ciertas cosas, pero que todavía no podías resolverlas porque tenías que explorar el resto del escenario, ¿no? Para poder resolverlo. Entonces aquí, en lo que es el diseño de este nivel, se juntaban varias cosas. Por una parte, la mecánica principal del personaje era evidentemente matar a los zombies y moverte, lo que es correr o andar, ¿vale? Pero no puedes hacer más allá, otra cosa más allá de moverte, correr, matar a los zombies e interactuar con palancas o objetos que tengas en el escenario. Luego, evidentemente, tenías un inventario donde cuando interactúas con un objeto, ese objeto se te adhería al inventario y tú en el inventario... Bueno, lo que estaba comentando, que el tema de contar historias siempre me ha gustado y da igual el medio al final. Em, y siempre le he prestado muchísima atención a cómo se cuentan las historias, ¿no? Ya cómo a través de distintos medios se reproducen de distintas formas, ¿no? Y el videojuego lo interesante es que a Elena también la queremos mucho. Lo que pasa es que ella viene y simplemente me echa flores a mí y luego ya se tira piedras, pero bueno, siempre lo hace. Ya le regaño, pero no sirve de nada. Dice Héctor, yo siempre hubiera atrasado, pero esta no se puede perder. Pues muchas gracias. A ver, no sé cómo continuar porque estoy ahora mismo que no sé ni por dónde me da aire. Pero bueno. Em, a ver, el videojuego lo interesante que tiene es la particularidad de ser un medio interactivo. Es el único medio que te permite interactuar con lo que estamos haciendo. Entonces, tiene ciertas particularidades a la hora de contar historias, ¿no? Sí que es cierto que como un medio tan joven, el problema que ha tenido siempre es que se ha inspirado muchísimo en el cine y en la literatura, que eso, evidentemente, no es malo, pero sí que durante mucho tiempo los desarrolladores se centraban tanto en copiarse de lo que hacían estos dos medios principales
en lugar de experimentar con el propio medio del videojuego y con su característica que al final principal, que es la interacción, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver, porque especialmente los mayores avances que se han hecho en narrativa se han hecho en los últimos años. Ha sido evidentemente todo paulatino, pero especialmente lo que yo creo que hace especial al videojuego y la forma de narrar a través de un videojuego, a través de sus mecánicas. Y creo que en los últimos años cuando se ha empezado a experimentar realmente con esto, ¿vale? Lo que se habían hecho años anteriores es simplemente evolucionar, digamos, la forma de contar historias a través del videojuego, pero siempre inspirándose o en el cine o en la literatura. Y yo creo que hay un claro ejemplo de esto con Hideo Kojima, que como os comenté en otras clases, y ya lo sabéis de sobra, siempre se inspira muchísimo en el cine porque es su medio de referencia. Y sus videojuegos tienen una abundante cantidad de cinemáticas que siempre se le ha acusado de no sé si estoy jugando un videojuego o estoy viendo una película. Pero porque yo creo que el caso más alarmante en el caso de Hideo Kojima fue con Metal Gear Solid 4. Esto me recuerda a un artículo, efectivamente, Papri, uno que escribí en manual sobre la saga. Em, pero especialmente el Metal Gear Solid 4 es que tenía muchísimas más horas de cinemática que de juego. Y para mí eso es un problema tremendo. Porque el videojuego no es una película. Y eso tenemos que tenerlo muy claro desde el primer momento. Que hay que utilizar los recursos que nos da el propio medio, el propio videojuego, para contar nuestra historia. Y eso hay que hacerlo siempre hay que pensar en las mecánicas. Como a lo mejor podríamos incorporar el hablar a través de las mecánicas. Claro, es que mis clases son más lo que dice Silvia, porque dice, os queremos a las dos, pero con Bayo siempre nos podemos pasar un poquito más. Mis clases son más de charrar, de hablar, de estar aquí comentando las cosas, y eso hace que os desatéis más, porque cuando están dando Alex o Raúl, porque con mis clases de programación al principio no estabais tan charlatanes, lo digo yo. Pero al principio sí que cuando está dando clases de código es normal que estéis más pendientes de lo que estáis haciendo y de lo que está haciendo Elena que de estar charlando por el chat es normal. Pero sabemos que no os queréis mucho. A todos los profes, además, pues le dais mucho cariño también a Raúl y a Ale. Elena. Qué mentira más grande, papi, qué mentira más grande. Em, Vamos a hablar de la ludonarrativa, efectivamente. Y de la conocida disonancia ludonarrativa. Me da mucha rabia ya el uso de la disonancia ludonarrativa porque me da la sensación de que ya se ha exprimido tanto el concepto, especialmente en la prensa y a través de Dallo, que fue un poco el que empezó a expandir la palabra, que en fin, ya hablaremos de esto. Debatiremos. Gallo es un ser de luz, pero hizo meme literalmente, Monteverde. Hizo la disonancia ludonarrativa hizo un meme en sí. Yo se lo reconozco a este ludo. Me encanta Miniberi. Vale, antes de empezar a meternos en el meollo del asunto, me gustaría hacer una distinción grande, nada más empezar, ¿vale? Porque a veces podemos confundirnos entre la diferencia de lo que es un guionista y lo que es un diseñador narrativo. Al final, el diseñador narrativo es el que construye, digamos, el mundo, los personajes, e intenta integrar todo eso a través del gameplay, ¿no? Es decir, construye la historia y luego la integra dentro de lo que es el propio gameplay. Pero el guionista es el que se encarga al final de escribir los diálogos, ¿no? De integrar toda esa historia a través de los diálogos en el juego. Efectivamente, Celia, hablan de ese Dallo, sí, de Dallo Script. Entonces yo creo que la diferencia es clara, pero no hay que malinterpretarla, porque a veces la gente no distingue entre lo que es un guionista y lo que es un diseñador narrativo, ¿vale? Y creo que sí que hay que tener clara cuál es la diferencia entre ambos. Em, Metiéndonos ya un poco, y es el primer consejo que os quiero dar cuando os pongáis a escribir, no solamente sobre videojuegos, sino si queréis escribir un día una historia, o hacer un corto, o yo qué sé, tenéis otro tipo de inquietud y queréis contar algo, lo primero que tenéis que hacer es interiorizar la historia.
Para mí es lo más importante del mundo. Y no puede parecer como de sentido común, pero la gente no lo hace. De hecho, me he encontrado situaciones en las cuales, pues bueno, llega a un proyecto, el proyecto ya está empezado, digamos que hay ciertas bases de lore, pero en ningún momento han construido la historia, sino que han esbozado, digamos, como distintos elementos y ya enseguida se ponen a escribir el guión. Y eso es un error garrafal, por varios motivos. En primer lugar, porque tú mismo cuando te pongas a escribir el guión tienes muchísimas lagunas. Muchísimas. ¿Por qué? Porque no has definido en tu cabeza ni en ninguna parte cómo va a ser la historia, cómo van a ser los personajes, cómo se va a desarrollar todo. Hay una cosa que pasa también mucho y es que la gente dice, no me voy a dedicar o voy a perder tiempo en definir toda la historia porque hay ciertas cosas que no voy a meter en el juego. Entonces, ¿para qué voy a escribir algo que no voy a usar? Error. Para mí, la clave de lo que es ser un buen escritor es escribir incluso cosas que no vayan a aparecer en tu juego. Y diréis, ¿por qué? Por un motivo muy sencillo. Porque eso le va a dar muchísima más profundidad a tus personajes, a tu historia, a la forma de narrar el guión. ¿Por qué motivo? Porque tú sabes cómo es tu historia. Y conoces incluso detalles que aunque el resto de personas no conozcan, tú sí. Y eso le da matices que de otra forma no le puedes dar. Incluso cuando tenemos que hablar, por ejemplo, con la persona que está encargada del arte, si tú tienes ya interiorizada cómo son los personajes, cómo va a ser la historia, cómo va a ser el trasfondo, le puedes dar muchísimos más detalles, muchísima más información para que dibuje o esboce tu personaje que si no tienes claro cómo va a ser tu mundo, tus personajes, tu historia. Entonces, es súper importante desde, en primer lugar, cojáis y ya sea a través de Word o a través de una libreta o cualquier recurso que tengáis a vuestra mano, empecéis a esbozar en vuestra cabeza cómo va a ser la historia, pero hasta el más mínimo detalle, que lo hagáis real en vuestra cabeza. Pero lo más importante de todo es que sintáis que esta historia que estáis contando, que vaya a contar, es real para vosotros y para vosotras. Porque si vosotros no lo sentís, si simplemente sentís que es simplemente algo que estáis contando por... Ya está, quiero contar esto y ya está, no le vais a dar el valor y la importancia y sobre todo intentar crear personajes que intenten ser más o menos fieles a la realidad y que le deis profundidad. Porque al final, uno de los problemas que también surgen muchísimo con el paso del tiempo es que creamos personajes que no parecen realistas o que se copian. Simplemente cogemos y decimos, vale, pues como ya he visto 100.000 veces este tipo de personaje, pues voy a replicarlo. Y al final, claro, cuando hemos consumido, y es lo que nos pasará a todos y todas las que estamos aquí, hemos visto muchísimas películas, hemos visto muchísimos videojuegos, muchísimos libros. Cuando vemos que hay un patrón de personaje o de historia que se repite, al final decimos, nos cansa. No nos genera un impacto tan grande como cuando de repente encontramos personajes que tienen matices diferentes. Y esa es una de las cosas de las que evidentemente se quejaba la gente en los últimos años. Especialmente en la generación de equipos 360 y Play 3 había un arquetipo de personaje muy claro que era un señor robusto de pelo castaño, muy fuerte, que se encargaba de matar bichos. Y todos tenían el mismo patrón. Es que era raro incluso ver a un chico que no fuese rubio dentro de un videojuego o que tuviese otro tipo de atributos que fuesen diferentes. De hecho, hay una imagen, como una especie de meme que hay en internet de un montón de personajes de videojuegos, tipo Nathan Drake, el prota de Gears of War, etcétera, etcétera, que los pone uno detrás de otro y ves que tienen exactamente el mismo canon de cara, de pelo, de facciones, o sea, prácticamente todo igual. Y es como, aquí pasa algo, porque se crean todo el rato el mismo tipo de personaje. Y eso pasaba muchísimo en el videojuego, pero porque la historia siempre ha estado relegada a un segundo plano eh, con respecto, evidentemente, a las mecánicas. Señores blancos cieteros, efectivamente, Minimeri, esa es la definición perfecta.
Ahora, evidentemente, hay mucha gente que se queja porque dicen, es que ahora parece que solo se escriben protas femeninas. Y es como que hayan dos o tres puntuales, que además siempre se ponen las mismas, siempre se menciona a Lara Croft, siempre se menciona a, a Samus Aran. Que es como, evidentemente en los últimos años han salido muchísimas más protagonistas femeninas, pero es que hace unos años que siempre... Es que está Lara Croft, es que está Samus Aran, como porque haya dos o tres solamente. No quiere decir que haya una gran variedad. Y no solamente hablo de mujeres, sino de retratar todo tipo de colectivos, por ejemplo, también a través del videojuego, ¿no? A todo tipo de personas, personas con discapacidad, evidentemente. Hellblade Senua's Sacrifice, por ejemplo, habla de, al final, la psicosis, que es un problema mental, y por ejemplo, el tema de las enfermedades mentales no se tratan prácticamente, no solo en el videojuego, ojo, sino tampoco en el cine o en la literatura, porque ya sabéis que también hay una proliferación de cine palomitero bastante heavy y como no te salga un poco de ahí, busque algo más independiente, cuesta encontrar historias que diga, ostras, lo que estamos hablando, ¿no? Historias que intentan ir más allá, ¿no? Y no basarse en lo que ya hemos visto una y otra vez. Entonces, para mí, de verdad, da igual que vuestra historia, de que vuestra historia sea pequeñita o que sea simplemente 4 pinceladas de elementos que queréis poner en vuestro proyecto de final de curso. Pero intentad que lo que vayáis a hacer quede muy interiorizado dentro de vosotros y de vosotras antes de poneros a escribir la más mínima línea de diálogo. ¿Vale? Primero construimos la historia, primero hacemos precisamente de diseñadores narrativos y luego de guionistas, ¿vale? En el caso de que tenga diálogo, porque ya veremos que también hay juegos que no tienen una sola línea de diálogo y cuentan una historia, ¿vale? Entonces ya lo iremos viendo sobre la marcha, pero quiero recalcar eso. Primero intentad construir la historia, hacedla lo más real posible dentro de vosotros y de vosotras, y luego ya empezáis a integrar todo eso dentro de vuestro videojuego. Vale, voy a leeros porque me pongo aquí a hablar y no os leo. Dice un majete. em, vale, sí, hablaba de Dayo, ¿no? Que tiene una serie de vídeos, La leyenda del videojuego, la que va desgranando la historia de los videojuegos por orden cronológico, siendo muy buena bibliografía. Lo recomiendo muchísimo. De hecho, si podéis poner el enlace por aquí, ponedlo, porque esa serie de vídeos es muy interesante y te ayuda mucho a entender también cómo ha ido evolucionando el videojuego en todas sus ramas, desde la narrativa, diseño de niveles, en absolutamente todos los palos, mecánica, en fin. Podéis ir viendo, y bueno, aparte, evidentemente también, cómo ha ido evolucionando la industria a nivel porque antes no se le daba la misma importancia a los videojuegos como ahora. Entonces, bueno, habla desde EA, Nintendo, Sega, los chanchullos que hubo ahí entre empresas, en fin, o sea, te hace entender muy bien cómo funciona el videojuego hoy en día y por qué el videojuego hoy es lo que es. O por qué Nintendo, por ejemplo, hoy es lo que es. Y por qué es como es. O incluso por qué los primeros vídeos que sacó hablando sobre Nintendo, precisamente, comentaba que se tiene todavía el concepto de que los videojuegos son para niños por un motivo muy sencillo y es que después del crash del 80, donde la industria del videojuego parecía que había tocado fondo y que no iba a resurgir, Nintendo iba a sacar su NES y claro, era una videoconsola. Y era como para no pillarse los dedos, la vendieron como si fuese un juguete. Y por eso le vendían tantos periféricos, que si pistolitas, que si tal. Porque la querían, o sea, desde un primer momento la vendieron como un juguete, no como una videoconsola. Porque si no, iban a devaluar su propio producto. Y claro, todos los anuncios y absolutamente todo lo que sacaban sobre la consola era, evidentemente, anuncios para niños. Y de ahí empezó un poco a germinarse, pues bueno, esa idea de que los videojuegos son solo para los peques. Así que echarle un ojillo porque están súper bien esos vídeos, se aprende mucho de Dayo. El world building es muy importante. Totalmente, Monteverde. Eso, lo que tenéis que grabaros a fondo es eso. Que hay que construir el mundo, vuestros personajes, todo lo que queréis contar antes de empezar a escribir la más mínima línea de diálogo. Porque es un error muy común, ¿sabes? De, no, yo voy a empezar a escribir. ¿Qué vas a escribir? Si no
No tienes ni idea ni de cómo son tus personajes, ni de cómo va a ser tu historia. No has dibujado todavía ningún elemento de tu historia como para empezar a escribir nada. Entonces, claro, el problema es que muchas veces te encuentras con personajes como vacíos, que sueltan diálogos sin más, y dices, pero no sientes que estén vivos, pero porque no lo han creado previamente. Simplemente le han puesto un par de diálogos sin más y ya está. Y por eso te da la sensación de que no están vivos. Y eso, evidentemente, estoy todo el rato diciendo evidentemente, no sé por qué, me ha dado hoy por la coletilla, que cuesta mucho empatizar con los personajes si los sientes vacíos. Y eso es un problema muy grande. Sí, sí, muchísimo. Vale, volviendo a lo que estábamos diciendo. Y os lo digo de verdad. Empezar primero construyendo la historia, ¿vale? Definiendo bien cómo va a ser antes de empezar a escribir nada. Con nada me refiero a los diálogos, ¿vale? O empezar a incorporar la narrativa a vuestro videojuego, ¿vale? Dejar muy definida antes cómo va a ser la historia, cómo van a ser los personajes, cómo va a ser vuestro mundo y ya a partir de ahí empezáis a construir. Porque para mí es esencial. Si queréis especialmente darles matices a vuestros juegos que lo hagan ser más especiales y les lleguen a la gente. Vale, vamos a empezar un poco con el proceso creativo de, vale, yo ya he montado más o menos mi historia, la tengo en mi cabeza, la tengo interiorizada, tengo los personajes, pero ¿cómo trabajo sobre un videojuego? Porque eso es lo complicado, ¿vale? Lo que estamos diciendo, cuando tú te pones a escribir un libro, puedes definir un poco pues cómo va a ser tus personajes, cómo va a ser tu historia, te haces un borrador, unos bocetos de cómo va a ser todo, empiezas a pensar en cómo lo vas a escribir, si en primera persona, en tercera persona. En fin, vas pensando ya en los matices del libro, ¿no? Pero es más fácil como plantearlo, como más natural. Pero cuando hacemos un videojuego, teniendo en cuenta que tenemos que hablar con el programador, que tenemos que hablar con el artista, que son como muchas patas de un banco, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? ¿Por dónde empezamos? Pues hay como 4 apartados que tenéis, que tenéis que tener en cuenta. Por una parte, los settings, que ahora hablaremos de lo que es. La premisa del juego, que va vinculado con el setting. El arco narrativo que vais a definir, que al final es lo que estamos diciendo. Ya tenemos claro cómo va a ser la historia, pues ahora vamos a pensar en el arco narrativo. El arco narrativo, para que os hagáis una idea, luego lo veremos más en profundidad, pero estos días que estoy viendo Stranger Things, por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención, que hacen mucho en la serie y que es básico. Si dais cualquier curso de escritura, una de las cosas que os van a decir es, cuando creéis el arco narrativo o la trama, ponedle todo el rato en el camino piedra a vuestros protas. Y lo que hacen en Stranger Things es todo el rato llegan a X sitio y en lugar de darte todo en bandejita de plata de, uy, tengo que encontrar el número de no sé qué, pues no te lo dejan ahí. Sino que ponen otro problema y luego otro problema y luego otro problema y luego otro problema y así constantemente. Para generarte también esa sensación de angustia de decir, Dios mío, que no llegan, que no llegan, que no lo consiguen, ¿vale? Entonces, ponerle piedra en el camino, ponerles conflictos, como dice Albert, ¿no? Para que de esa manera la trama se vaya produciendo y vayáis generando esa tensión que se necesita cuando contamos una buena historia. Eso es algo que hace también George R.R. Martin de una manera brutal, pero brutal. De hecho, la primera temporada le sorprendió tantísimo cuando, si no habían leído los libros, porque si habían leído los libros ya sabían lo que pasaba, ¿no? Pero la primera temporada de la serie le voló la cabeza a todo el mundo por lo que pasaba en la recta final, ¿no? Que al final es como piensas que ya lo tienes todo más o menos y tal, y no paran de pasar cosas que lo único que hacen es enturbiar todavía más y más y más toda la historia y toda la trama, ¿no? Y luego eso se va generando ahí un nudo tal que dices, Dios mío, esto está tomando una dimensión, una bola gigantesca brutal. Pues al final, eso es lo que tenéis que intentar plantear cuando hagáis vuestro arco narrativo. No hagáis una línea recta, metedle bifurcaciones, conflictos, problemas a vuestros personajes para que todo vaya ganando. Y luego, evidentemente, la definición de los personajes. Que os he hecho unas tablitas con una especie de fichas que se utilizan mucho
para empezar a definir precisamente el personaje y demás, en la industria lo que se hacen es como una especie de fichas de personajes para que, claro, es más, cuando tú estás escribiendo una historia es muy fácil tú tener interiorizado lo que estás haciendo, pero cuando estáis trabajando con más personas, lo normal es que todo el equipo sepa cómo son los personajes, cómo es la historia, cómo es el mundo, y para eso se hacen como una especie de fichas que después reparte al resto del equipo de los personajes son así, tienen estas características esenciales, ¿vale? Entonces eso ya lo veremos ahora más adelante, porque cuando el problema que tiene cuando estamos haciendo o una peli o en este caso un videojuego, que tiene todo el equipo tiene que saber muy bien cómo son los personajes y cómo es la historia, y para eso hay que dejar muy claro al resto del equipo lo que se está haciendo, ¿no? Entonces lo vamos a ir viendo poco a poco. Vale, con setting, ¿a qué nos referimos? Uno de los ejercicios que me gustaría que hicieseis es intentar establecer de primeras cuál es el género, digamos, y el contexto principal de vuestro juego o de vuestro proyecto. Porque el setting lo que hace es como establecer en 3-4 puntos cuál es el género y el contexto clave que va a definir a vuestro videojuego y que lo va a hacer diferente al resto de juegos. Y partiendo de esos puntos es de donde empezamos a construir la historia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, he puesto aquí un ejemplo, ¿no? Del Wolfenstein The New Order, donde si tuviésemos que analizar un poco el setting del juego sería shooter en primera persona, habla de una distopía, porque al final los nazis ganan la guerra. Evidentemente, cuando hablamos de la guerra, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y evidentemente es ciencia ficción porque de repente tienes como unos bicharracos. Son como una especie de robots gigantes que han inventado los nazis, ¿no? Y mezclan muchísimo las ideas que tenían los nazis precisamente. Ya sabéis que Hitler estaba muy obsesionado con el misticismo, con descubrir si había cosas más allá del entendimiento de las personas y empezaba a investigar y a hacer experimentos bastante heavy, ¿no? Por ejemplo, estaba muy obsesionado con el tema de los gemelos, de los mellizos, porque pensaba que había conexiones ahí que no entendíamos y tal, y hizo experimentos muy, muy heavy con todo eso. Le obsesionaba la ciencia también. Entonces, como han inventado una distopía, ¿no? Donde los nazis ganan y hacen lo que les da la gana y empiezan a investigar y a hacer unos robots gigantes y una movida ahí super heavy. Entonces, al final, los 4 palos que definen este juego sería eso. Es un shooter en primera persona, es una distopía basada en la Segunda Guerra Mundial y de ciencia ficción. Efectivamente, el setting de tu juego, Montes Verdes, ya lo tienes aquí definido, no lo tienes que hacer, te lo he hecho yo por ti. Pero sí que creo que es importante que defináis de primeras cuál va a ser el setting, porque al final, de todos los proyectos que hemos estado viendo hasta ahora, todos, absolutamente todos son distintos. No hay un solo juego de los que esté desarrollando que sea igual. Y eso es lo bonito, que estéis cada uno haciendo proyectos que son distintos. Y claro, cada uno de ellos tiene una seña de identidad distinta. Y el peso de la historia es distinto, porque hay juegos que el peso de la mecánica es muy bestia y prácticamente de narrativa van a necesitar 4 cosillas. Y sin embargo, en otros juegos el peso de la narrativa y de la historia es muy, muy heavy. Entonces, bueno, definir de primera, digamos, como las patas principales de lo que va a ser vuestro juego, creo que es esencial antes de empezar a incluso plantear mecánica y demás. Porque al final, un poco lo que os dije, creo que es súper importante que ya de primera en vuestros proyectos llevéis en mente lo que vais a hacer narrativamente hablando y las mecánicas. Porque lo que os comenté, que pasan muchos estudios de desarrollo, que empiezan a hacer las mecánicas, empiezan a construir todo el juego y no piensan, solo piensan en 4 cosas, 4 pinceladas de la historia y luego llaman al guionista y como no han pensado precisamente en cómo va a ser la historia desde el primer momento, pues como Ale empieza a escribir y dices, ¿pero sobre qué? Porque tú tienes aquí montado 4 niveles y medio
sí, en una zona concreta o con un dem concreto, pero ¿cómo monto la historia si no hay base ninguna? No me han montado ningún tipo de lore del que agarrarme para escribir nada. Entonces, claro, eso es un problema. Por eso digo que desde el primer momento tenéis que más o menos pensar si va a tener historia, si va a tener personajes, cómo va a ser la historia, para que todo vaya un poco de la mano y no se descompense una cosa de la otra, especialmente los proyectos que vayan a tener una carga narrativa grande. Y hay algunos que tienen una carga narrativa importante, muy importante. Entonces no descuiden la narrativa si va a tener esa importancia. Lo que comentaba del objetivo antes, ¿vale? Uno de los problemas que tienen muchas historias es que cuando termina el juego, digo, no sé qué me querían contar con esto, la verdad. No me queda del todo claro. O sea, no sé. No me queda claro. Pero ni por la historia ni por los personajes. Y eso es un problema bastante grande. Porque si al final tú terminas una historia y es de esta palomitera. A ver, Uncharted, por ejemplo, es una historia que es palomitera y que lo único que intenta es divertirte y entretenerte y chimpum. El objetivo es claro, divertir y entretener. Y que sea una aventura donde te lo pases bien, que tenga adrenalina por un tubo y ya está. Entonces, queda claro el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del juego? Es ese. Pero en otros juegos, yo con Uncharted 4 lloré también. Uncharted 4 es que va más allá y se nota que está Neil Druckmann por ahí. Precisamente, una de las cosas que hace mucho Neil Druckmann es que es un tío que precisamente piensa mucho en qué quieres transmitir y contar con tu juego. Amy Hennig, que es la que fue la directora, digamos, de los 3 primeros juegos, sí que lo que buscaba era algo más parecido a lo que era Indiana Jones, ¿no? Puro entretenimiento, pura diversión, sin ningún tipo de pretensión de intentar contar algo, de intentar transmitir algo. Pero con Uncharted 4 sí que es verdad que, partiendo de la base de lo que había construido Amy Hennig, Neil Druckmann lo que hizo fue decir, voy a intentar contar algo con esto y voy a hacer que los personajes pasen por estas vicisitudes para que cuando llegue el final de la historia, al final haya una reflexión muy grande, ¿no? Especialmente por parte de Nate, ¿no? Que le da como... Creo que hubo gente que no entendió bien el final de Uncharted 4, o especialmente... ¡Ostras, que tiene el tatuaje de Master Oca! Buenísimo. Creo que no entendieron bien la relación de Elena y de Nate, en el sentido de que al final Nate es un poco un capullo en muchas cosas. Y Elena lo sabe, su pareja, ¿no? Que me parece que como lo desarrollan en el juego está muy guay. Porque al final es como, por una parte, dar a entender, y es lo bonito, que cuando estás con alguien tienes que, o cuando tienes pareja, tienes que entender qué necesidades tiene la otra persona y al mismo tiempo qué necesidades tienes tú misma. Y si además tienen esos puntos en común, es como, ¿por qué no unirlos? ¿O qué hace que tú quieras estar con esa persona? Y creo que al final la reflexión que intenta hacer un poco Neil Druckmann con ese juego es decir, tanto Elena como Nate tienen una pasión en común, que es lo que los ha unido y lo que ha hecho que tengan esta relación tan bonita, pero los dos estaban planteando mal su interés, entre comillas, ¿no? O no estaban planteando bien cómo iban a vivir sus vidas. Y eso estaba generando un conflicto ahí, la propia pareja, incluido que Nate pues un capullo, porque en muchas cosas es un capullo, y una cosa no quita la otra. Pero oye, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que todos los personajes no tienen por qué ser buenos. Que esa es otra de las cosas que pasa, que cuando manejamos un personaje creemos que tiene que ser un ser de luz caído del cielo. Pues no. ¿Por qué tiene que ser un ser de luz caído del cielo? Si lo interesante es que todas las personas tenemos nuestro blanco y nuestro oscuro. Yo no conozco a nadie, absolutamente nadie, incluida yo misma, evidentemente, que sea perfecta. O que no cometamos errores, o que no le hagamos daño al resto de personas, sin querer muchas veces. Entonces, partiendo de esa base y de que todo el mundo puede hacer daño sin darnos cuenta, o que tengamos aristas que no nos damos cuenta de que pueden estar haciendo daño a los demás, agarrémonos a eso para
crear personajes donde no tienen por qué ser el héroe perfecto que lo hace todo bien y es fantástico y maravilloso. Eso es lo que al final hace que te encariñes más con los personajes, el hecho de decir, es que no son perfectos, ¿vale?